Para un músico o un artista, a menudo es, digamos, en la historia hemos visto que es casi imposible, sin duda raro, repetir un gran éxito. Pero puedo asegurarte que tengo la percepción de que hemos logrado crear un curso realmente extraordinario gracias a una persona igualmente extraordinaria. Yo soy Marco Ruffo, el fundador de este canal de YouTube, y Valerio Caroli es el fisioterapeuta, amigo y colega con quien también he trabajado en la Lazio, un equipo de la Serie A de Italia, y que me ha permitido crear esta obra de arte. Valerio no necesita presentación, en realidad tiene una vasta experiencia como fisioterapeuta en fútbol de primer nivel. Tiene aproximadamente 15 años de experiencia en la Serie A y ha tratado a campeones mundiales. Es una persona humilde y es raro encontrar una persona humilde en estos ámbitos y quise incluirlo en este proyecto. Él aceptó con mi asombro. Valerio lleva 23 años siendo fisioterapeuta deportivo y trabajando en el deporte profesional desde hace unos 15 años en la Serie A de Italia. En detalle explicaremos todas las técnicas relacionadas con el masaje deportivo. Así que veremos el masaje descontracturante, el masaje precompetencia, postcompetencia, el drenaje y el masaje transverso profundo. Valerio quiso realizar los puntos clave de nuestra actividad en la fisioterapia deportiva, entonces la relación con el atleta de alto nivel. Usamos estas 5 categorías de masaje, todas muy importantes. Ninguna prevalece sobre la otra porque se deben asociar al momento y la tipología de situación que tenemos delante y todas tienen una eficacia muy importante. Y como si eso no fuera suficiente, Valerio también ha querido incluir sus técnicas de aplicación del tape, esa cinta con propiedades adhesivas que ahora es muy común en todos los campos. Valerio ha explicado su metodología de aplicación y las bases fundamentales para poder personalizar esa aplicación. Entonces encontrarás aplicaciones del tape en la área cervical, dorsal, lumbar, en el hombro, en el codo, muñeca y mano, y en la cadera y pelvis, y en la rodilla. No olvides suscribirte al canal, dejarnos un mensaje y compartir este vídeo para poder ayudar a tantos profesionales como sea posible. Muy bien, empezamos enseguida con el masaje descontracturante de la zona cervical, junto con el masaje descontracturante para los hombros. Entonces, ¿cómo podemos empezar a evaluar y entender cómo aplicar este tipo de masaje? La primera cosa fundamental es poner al paciente en una condición de absoluto relax, así que encontrar la posición adecuada para un tratamiento perfecto. En este caso, hacemos que el paciente se acueste boca abajo y preferiblemente con un agujero para la cara para que no tenga que girar a la derecha o a la izquierda. Y el primer enfoque, obviamente, es una exploración inicial aplicando crema o aceite en la zona. Empezamos de una manera muy suave y ligera a masajear al paciente. ¿Cuáles son las técnicas que utilizamos en esta fase? Puede ser útil también un amasamiento. El masaje de amasamiento es una técnica de masaje que se utiliza para aliviar la tensión muscular y mejorar la circulación sanguínea en el cuerpo. Entonces sí, el amasamiento es determinante en este caso para tratar de descontracturar la zona. Pero el primer enfoque es con un roce ligero, porque debemos calentar un poco la zona. Entonces este roce o deslizamiento trata de irrigar la zona y cuando alcanzamos una temperatura adecuada, cuando sentimos que la zona empieza a calentarse, podemos actuar de manera un poco más decidida, trabajando tanto al raquis cervical como la zona del trapecio de manera más firme. Muy bien, entonces empezamos con un roce y evaluamos según la temperatura. Según la temperatura que percibimos pago las manos, evaluamos si empezar a aplicar un amasamiento o continuar con el roce. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Esto es un trabajo que nos permite evaluar y recorrer todos los tramos musculares, tratando de entender y encontrar si hay zonas de particular rigidez o tensión. Entonces, la técnica es esta: un inicio de amasamiento. Pasamos del roce al amasamiento. Así que cuando tenemos una buena percepción del calor y la zona ha alcanzado una temperatura adecuada, podemos trabajar la musculatura de manera más intensa, basándonos en las indicaciones del paciente, sobre dónde siente más molestias y en la sensibilidad de nuestras manos. Así vamos en busca de estos puntos de contractura. Como ves, Valerio se detiene cuando siente una densidad muscular. Sí, porque cuando sentimos una mayor rigidez o resistencia por parte del músculo,
nos detenemos y trabajamos esa zona un poco más para descontracturarla. Luego continuamos con el amasamiento. Las imágenes son muy claras. Se trata de buscar y encontrar esas resistencias, esas densidades musculares más marcadas. Hay varias situaciones que pueden presentarse en el músculo. Nuestra habilidad debe ser identificar las zonas de mayor sufrimiento. La mano nos da esta oportunidad porque cuando recorremos y sentimos áreas con mayor resistencia o cuando el paciente se pone tenso al pasar por allí, debemos focalizar nuestro trabajo en esa zona, tratando de reducir esa tensión lo más posible, evitando generar dolor en el paciente. Podemos alternar entre el roce y el amasamiento. Entonces, podemos empezar con un roce, luego un amasamiento y, si es necesario, volver al roce durante el proceso. Sí, podemos alternar las diferentes técnicas sin problema, incluso hacer pausas. Hacemos un trabajo de amasamiento donde el músculo se trabaja de manera más intensa por unos minutos y luego podemos volver al roce para relajar al paciente nuevamente. Ahora, como ves, Valerio ha pasado a tratar la zona de los hombros con un masaje descontracturante. ¿Hay algo específico que quiero decir sobre esta parte que hemos incluido junto con la zona cervical? Hay una relación en las tensiones que pueden comenzar en el raquis cervical y extenderse en los hombros. Cuando ayudamos a un paciente a resolver su problema, tratamos de ampliar un poco el rango de acción y aplicación. Nos enfocamos en la zona afectada, como en este caso el raquis cervical, pero también trabajamos en las zonas adyacentes, aunque de manera más limitada en tiempo. Esto proporciona un gran beneficio porque el alivio percibido por el paciente es mucho mayor. Sí, efectivamente el trapecio tiene una participación muy activa en la movilidad del cuello. Y en este paso, Valerio, ¿qué está haciendo? Veo que va lateralmente a la columna. Se trata de buscar si hay zonas de tensión o pequeñas contracturas en los músculos paraespinales, porque a menudo son consecuencia de una rigidez cervical. Para hacer un trabajo más amplio, exploramos todos los grupos musculares que participan en el movimiento, dedicando unos minutos a estas zonas rígidas. Bien, y ahora como ves hacemos un despegamiento pidiendo al paciente que coloque su mano en la espalda, en la zona lumbar, despegando suavemente la escápula. Siendo una zona que difícilmente sufre un trauma invasivo como un masaje, tratamos de abrir áreas de tensión subescapular que el paciente quizás no sepa que tiene, pero que debemos explorar para mejorar la movilidad del hombro. Esas rigideces interfieren con la zona cervical, así que reducir la tensión cervical con este tratamiento es muy beneficioso. Ahora nos desplazaremos a la zona lumbar y dorsal. Hablamos siempre de masaje descontracturante, pero en el raquis dorsal y lumbar. Inicialmente veremos los pasos en la zona lumbar y luego en la dorsal. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Como podemos notar en las imágenes, el enfoque en la zona lumbar debe ser particularmente suave porque es una zona que sufre mucho. Muchas personas tienen problemas de rigidez, tensión o dolor en la zona lumbar. Así que para poner el paciente a gusto, comenzamos con una técnica muy suave, igual que en la zona cervical, para calentar la zona antes de trabajar de manera más intensa. La zona lumbar permite una mayor amplitud de movimientos debido a su estructura fisiológica particular. Entonces, esto es una especie de roce, lo que estamos viendo ahora. Es un roce que cubre tanto la zona lumbar como la dorsal. Tratamos de calentar toda el área haciendo pequeñas movilizaciones para ver cuánta resistencia hay a derecha e izquierda. Trabajamos primero en superficie y luego profundizamos. Debemos siempre trabajar los paraespinales como la zona cervical, buscando zonas de tensión porque no considerar eso puede limitar el resultado de nuestro trabajo. Hacemos movimientos laterales y usamos los pulgares para presionar en el cuadrado lumbar donde las tensiones son mayores. Así logramos trabajar de manera más armónica, por lo que el amasamiento resulta mucho más rápido y eficaz. El cuadrado lumbar lo alcanzamos con más facilidad, por lo que logramos crear una digitopresión más profunda.
Este despegamiento que estamos viendo es muy agradable. Se hace a los lados de la columna, en los paraespinales. Con una mano empujamos hacia abajo y con la otra levantamos la piel. ¿Y qué hacemos? ¿Empujamos hacia arriba y hacia abajo? No, siempre hacia arriba. La otra mano solo sostiene la piel. La mano que empuja, predominante, es la que siempre va hacia arriba. Luego podemos hacer trabajos de amasamiento. Lo hacemos después de la separación y después de haber hecho también con el antebrazo un trabajo de relajación, como veremos, y la presión de la otra mano encima para que podamos realmente superponer. Podemos alcanzar la profundidad adecuada, obviamente para llevarnos a esa intensidad debemos haber hecho todos los pasos previos, porque si comenzamos con una agresividad como la que vemos ahora, seguramente el paciente no la aceptará de buena gana. Entonces, es muy importante seguir todo el proceso para poder actuar de esa manera. Generalmente, cuando se trabaja un poco en la columna, siempre se empieza desde abajo, es decir, desde la zona lumbar, dorsal y cervical. Esto se debe a que la presión hacia arriba facilita el retorno venoso, facilita el drenaje linfático. Es una ventaja adicional y el trabajo se vuelve más armónico, por lo que es mejor empezar desde la zona lumbar, luego dorsal y cervical. Incluso quien recibe el tratamiento tiene una sensación diferente porque resulta mucho más fluido y completo. Y casi podría ayudar en realidad a tratar la zona lumbar para ya reducir las tensiones en la zona dorsal. Una vez tratada la zona lumbar, casi nos damos cuenta de que efectivamente la zona dorsal se ha descargado un poco. Bueno, ante todo, entre los diversos grupos musculares hay una relación, hay un vínculo importante, por lo que cualquier cosa que tratemos, el grupo muscular adyacente se beneficia. Si luego trabajamos los tres, obviamente el beneficio es global, pero si reducimos una tensión lumbar, seguramente la zona dorsal reflejará un beneficio. Esta técnica que hemos visto con los codos, ¿de qué se trata? Esta sirve para intentar reaccionar con una superficie mucho más amplia. Ahora ya que tenemos una espalda caliente, predispuesta a cualquier tipo de impacto, con ambos antebrazos logramos cubrir una superficie muy amplia y trabajar de manera muy completa. Ahora nos hemos movido hacia abajo, pero en la zona dorsal es mayormente útil. Sí, porque la zona dorsal es muy amplia, pero también muy tensa. A veces la mano puede tener dificultades para alcanzar ese tipo de objetivo, pero por lo que ayudarse con un antebrazo, con una superficie mayor, es de gran utilidad. Bien, recapitulando, se empieza con un roce para evaluar y notar las tensiones mayores a derecha o izquierda y luego se prepara la zona térmicamente antes de ir más profundo. Con la mano investigamos y calentamos, luego usamos la digitopresión para reducir la tensión en un punto específico, haciendo despegamientos cutáneos para mejorar el paso linfático y circulatorio subcutáneo y podemos usar el antebrazo y el codo para profundizar el trabajo. Entonces, esa técnica en la zona dorsal que parece como si estuvieras flotando, ¿de qué se trata? Bueno, esta es una de las tantas técnicas vertebrales y sirve para intentar ablandar la zona. Este es un trabajo específico en los paravertebrales porque trabaja en la zona lumbar, dorsal y cervical. Como ves, también estamos utilizando el puño en este caso. Esas son todas las variantes técnicas que nuestra mano nos ofrece como oportunidad y posibilidad. Esta herramienta mágica nos da la posibilidad. Tenemos que intentar usarlas todas porque cada una de estas técnicas nos da un mensaje. Así que cualquier cosa que adoptemos con el paciente, recibimos una señal, una retroalimentación. Ahora mira el enrojecimiento, mira la hiperemia, la sangre que fluye con esta técnica, con los puños, uno que va hacia abajo y otro que va hacia arriba. Aparentemente puede parecer algo agresivo que el paciente puede acusar, pero en realidad está tan caliente y relajado que solo tiene la percepción de placer, de alivio. Ok, y ahora, ¿cómo vamos a concluir el masaje? ¿Hay alguna consideración especial para cerrar el masaje descontracturante entre estas dos zonas? Habiendo trabajado estas dos zonas, en realidad tres, porque la zona cervical siempre se trabaja, aunque sea parcialmente, al concluir un tratamiento descontracturante de este tipo, debemos recorrer toda la zona hasta llegar a la nuca, como estamos viendo, porque debemos tener la certeza y la garantía de haber trabajado toda el área. Seguramente el resultado se ha logrado porque el paciente está completamente relajado. La hiperemia cutánea que vemos nos demuestra un trabajo global.
la última inspección antes de concluir, es decir, hacer lumbar, dorsal y cervical. Es una garantía para nosotros y una garantía para nuestro asistido. El masaje descontracturante casi siempre está involucrado tanto en futbolista como en otros deportes y la mayoría de las veces los músculos más tratados con esta técnica son los glúteos y el piriforme. Entonces, podemos adoptar varias técnicas. Ahora Valerio nos explicará qué técnicas son las más efectivas y cómo realizarlas, por qué realizarlas y cuáles son los secretos que podemos aprender. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, el glúteo es un músculo a veces poco considerado, pero en los deportistas tiene una gran importancia porque es un músculo que tiende a fatigarse y a contraerse. Y muy a menudo el atleta no tiene la sensación, por lo tanto nosotros como norma para intentar ayudarlo de manera global, hacemos una inspección del glúteo, como estamos viendo, tratando de entender si hay tensiones. Luego, no es seguro que las haya, pero las buscamos de dos modos. Digamos que tratas el glúteo y el piriforme casi juntos. Ahora estamos viendo unas movilizaciones combinadas, pero que también usamos como prueba para evaluar la densidad, o sea, la tensión muscular. Cuando trabajamos el glúteo, comenzamos con un toque ligero, pero digamos que es una parte que si no la calentamos mucho, podemos trabajarla bien. Entonces, hacemos un amasamiento. Tratamos de entender cuán dispuesto está el músculo para el masaje y cuánta resistencia nos impone. Si el músculo en la superficie está relajado, podemos trabajarlo de manera muy tranquila e ir un poco más profundo. Ya hemos usado el codo y en este caso esta es una técnica un poco más invasiva. Sí, porque el piriforme es un músculo muy profundo, a veces solo con la mano y la digitopresión es difícil, es un poco más complicado tratarlo. El codo, que aparentemente parece algo muy agresivo, pero somos nosotros quienes modulamos la intensidad de la presión en un poco de trabajo intra y extraarticular, aplicando también movimientos circulares, por lo que combinas una digitopresión con movimientos circulares y también una compresión un poco más fuerte con el codo. Digamos que las opciones que tenemos son muchísimas. Entonces, el trabajo circular, el trabajo de amasamiento, el trabajo de masaje clásico siempre es bien recibido y siempre útil y funciona muy bien. Cuando tenemos que profundizar un poco, por lo tanto, trabajando en el piriforme, nos ayudamos con el codo, donde manejamos y modulamos la presión nosotros mismos. No es necesariamente una presión muy fuerte o muy leve, varía según la respuesta que tengamos. Casi siempre nos asociamos al trabajo del glúteo, un pequeño trabajo de movilidad de la cadera, por lo tanto de rotación interna y externa. Mira, ¿habías visto esta técnica antes? Esto es una especie de exprimido del músculo, siendo los glúteos un músculo particular, también en su conformación anatómica. De esta manera podemos eliminar un poco de fatiga, un poco de cansancio. Debo decir que tiene una sensación muy placentera, tanto para quien lo hace como para quien lo recibe, porque sientes la diferencia. Después de aplicarlo, se siente la diferencia, se siente el músculo descontracturarse, sientes realmente el músculo relajarse. Bueno, ¿y cómo se hace? Cierras las dos manos y tiras, casi despegando el músculo hacia arriba, pero en realidad no lo despegas, lo haces como una prensa con las palmas de las dos manos y lo comprimes. Esta compresión, este exprimido, relaja mucho la zona. Puedes usar el puño con esos movimientos circulares que estamos viendo. Puedes combinar todas esas técnicas que Valerio nos está mostrando. ¿Y qué precauciones, qué sugerencias, cuáles son los secretos que un experto en el campo como Valerio nos puede dar? Mira, el verdadero secreto es escuchar el músculo. Por lo tanto, usamos nuestras manos para tener una percepción de lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando. Estas técnicas que ves son muchas, precisamente porque, como hemos dicho, las manos te ofrecen una gama inmensa de trabajo. Son todas técnicas que uno puede afinar para obtener una respuesta sobre cómo ha sido su trabajo. De esta manera, yo, por ejemplo, puedo entender cuánto he logrado relajar el músculo porque con el puño puedo ir más profundo sin generar una reacción negativa por parte de nuestro atleta. Y más me doy cuenta de cuánto he logrado completar mi trabajo. Y también en este caso, cómo concluimos este masaje combinando estas técnicas que estamos viendo. Bueno, hacemos siempre una última revisión, una última inspección para ver si entre la derecha y la izquierda hay una zona
que aún puede tener algún pequeño problema, o si en cambio tienes la percepción de que es idéntica entre derecha e izquierda, puedes concluir tranquilamente así. Entonces buscamos la armonía de la densidad muscular y concluimos así el masaje. Ahora veremos el masaje descontracturante del músculo iliopsoas, un músculo importante de la pelvis, el principal flexor de la cadera. ¿Cómo nos acercamos a este masaje? El iliopsoas es un músculo, como hemos dicho, muy importante, pero también un músculo muy fuerte y tendencialmente un músculo que casi siempre está dolorido. Por lo tanto, cada vez que lo buscamos, encontramos un nivel de dolor por parte del atleta. Como puedes ver, siempre intentamos calentar bien la zona, prepararla, ablandar todos los tejidos superficiales para no tener ninguna forma de resistencia, ninguna forma de oposición, de modo que podamos actuar de manera decidida y profunda. Como ves, Valerio usa poco aceite. ¿Por qué? Mira, esto es algo que con los años se percibe y se mejora. Poner mucho aceite o mucha crema crea un movimiento muy fluido y muy rápido, pero limita mucho la percepción de la mano, por lo tanto reduce extremadamente la sensibilidad. Poner demasiado aceite o crema actúa como una barrera para las sensaciones reales que debemos tener absolutamente sobre nuestro paciente. Entonces, Valerio aconseja poner lo estrictamente necesario para no irritar la piel del paciente, lo estrictamente necesario para mantener la percepción adecuada. Ahora, como veis, Valerio casi se está anclando a la parte ilíaca del psoas y está aplicando esta compresión. No es exactamente una compresión isquémica, pero es una compresión importante. Aquí estamos evaluando el músculo, el psoas. ¿Cuánto está dolorido el primer impacto? Por lo tanto, a la primera palpación, para entender hasta dónde puedo llegar y cuánto hay que ablandar, porque a veces nos encontramos con situaciones de rigidez increíbles y a veces un poco más suaves. Según lo que percibimos, debemos trabajar de manera más efectiva y para poder trabajar sin generar demasiado malestar, debemos trabajar en flexión de cadera. Por lo tanto, levantando la pierna, el músculo inevitablemente se relaja, nos permite trabajar de manera un poco más profunda. En práctica la levantamos nosotros, obviamente no lo hacemos levantar al paciente, porque el paciente debe estar en completo descanso, por lo tanto no debe generar la mínima tensión, entonces todo parte de nosotros. Pero esta maniobra puede ser un poco dolorosa para nuestro atleta. Bueno, digamos que una vez que entendemos cuánto debemos actuar y comenzamos el tratamiento real del psoas, inevitablemente en este caso debemos generar un poco de molestia porque es un músculo sensible, porque es un músculo que no está muy acostumbrado a este tipo de tratamientos, a diferencia de otros grupos musculares. Por lo tanto, debemos hacerlo con mucha precaución y con mucha calma, no ser particularmente agresivos y llegar gradualmente. Como ves, la técnica que prevalece es esta, de compresión, casi una compresión isquémica. Aunque, como ves, Valerio luego relaja, no la mantiene. Obviamente hemos puesto la rodilla en flexión y relajamos la pierna. Así de esta manera para poder palpar mejor el psoas. Y sin embargo, como ves, en este caso no tenemos muchas técnicas combinadas en comparación con otros músculos. En este caso es un músculo que no nos permite hacer el amasamiento, tanto el roce no tendría ninguna eficacia. Por lo tanto, la única manera en que podemos trabajar es con digitopresión o pequeños movimientos laterales, siempre alternados. La digitopresión que aplicamos dura unos segundos y luego liberamos. Por lo tanto, debe ser un trabajo bastante largo, pero con muchas pausas. El único roce que hemos visto aquí es el roce inicial del abdomen para calentar. Obviamente para ir al específico es imposible, como nos ha dicho Valerio, realizar amasamiento roce, pero se utiliza esta técnica de compresión y sobre todo circular. No es una verdadera compresión isquémica. Es más una digitopresión alternada, de movimientos también un poco circulares, como estás viendo. Además, es una técnica muy bien localizada. A diferencia de otros grupos musculares donde podemos movernos bastante libremente, aquí debemos trabajar solo en ese músculo específico. Por lo tanto, una vez que encontramos la parte muscular densa, la anclamos bien y debemos trabajar absolutamente en eso. Y también en este caso, trabajamos bilateralmente, eso siempre, absolutamente, porque como ya hemos dicho, a veces el paciente puede referir una zona de sufrimiento en la derecha o en la izquierda, pero la otra parte puede ser igual, o en muchos casos aún más grave sin saberlo.
pero es nuestra tarea ir a verificarlo. Como ya hemos aprendido, el masaje concluye, o especialmente Valerio, nos aconseja concluirlo siempre con una especie de resumen a la caricia inicial global, como estás viendo en la parte abdominal. Digamos que para estar seguro de dejar al paciente en una condición relajada, casi para hacerle olvidar un poco la molestia que haya podido tener. Terminar con un masaje así muy ligero, suave, elimina los pequeños dolores que hemos generado previamente. Ahora veremos el masaje descontracturante del gemelo medial, del gemelo lateral, pero también del sóleo, digamos un poco del tríceps sural en general. Pues mira, el masaje descontracturante es un masaje sectorial, lo que significa que el atleta nos señala a un grupo muscular que siente particularmente cansado, particularmente intoxicado, entre comillas, después de un esfuerzo, después de una actividad, un entrenamiento, lo que sea, y nosotros vamos a trabajar exclusivamente ese grupo muscular. En este caso, examinamos el gemelo. Empezamos con una caricia, así que digamos que el primer enfoque es muy suave porque obviamente no sabemos cuánto está dolorido el paciente y en qué punto. Entonces comenzamos de una manera muy ligera, con una caricia y tan pronto como la parte empieza a calentarse un poco, como decimos siempre, preparándose para algo un poco más importante, empezamos a trabajar los diversos grupos musculares. Siempre se empieza desde abajo, así que la presión es siempre hacia el corazón, como buena norma que nos han enseñado. Esto facilita, obviamente, el retorno venoso, facilita todo el movimiento linfático. Empezando desde el sóleo, nos movimos hacia arriba casi con una especie de agarre tipo pinza. No es exactamente una pinza, pero buscamos trabajar un poco en el diseño anatómico de la musculatura, así que recorremos con los dedos tratando de entender si hay alguna zona que pueda estar más sufrida que otras, un poco más contraída. Y combinamos también un poco de amasamiento. Cuando amasas y recorres el músculo, hay zonas que puedes amasar de una manera mucho más suave y otras que te cuesta más trabajar. Eso es normal. Eso ya es un síntoma de que esa área está en una pequeña crisis. Una vez que hemos evaluado todo el músculo, empezamos este trabajo descontracturante. Es un trabajo que más o menos toma unos 20 a 25 minutos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es esta técnica en práctica? Y Valerio, ¿qué está haciendo? Está empujando. Es un trabajo de manipulación muy simple, un trabajo de manipulación básica en este caso, donde trabajamos con toda la palma de la mano y tratamos de involucrar todo el músculo en la presión exacta, una presión homogénea de intensidad moderada. Así que no debemos molestar al paciente, al atleta, debemos relajarlo. Y cuando hemos trabajado de manera general, podemos identificar las zonas donde trabajar un poco más. Esto es el amasamiento y nos ayuda a tratar de relajar bien la zona. ¿Cuánto dura aproximadamente un masaje de este tipo en una área específica? Trabajar en un sector muscular, en un área muscular para hacer un buen trabajo que dé un resultado satisfactorio puede variar de 20 a 25 minutos. Normalmente cuando hacemos un masaje descontracturante, porque la persona que recibe el tratamiento siente en ese punto una molestia real, así que haber un tratamiento más corto podría ser insuficiente. Luego, claro, no es que la duración nos garantice el resultado, pero seguramente si el tiempo es muy limitado, es más difícil que el resultado sea positivo. Valerio me decía que hay un límite de tiempo después del cual tenemos una respuesta y en cambio, si ni siquiera lo alcanzamos, en práctica el músculo casi no siente el masaje. Digamos que hacer un tratamiento de menos de 15 minutos puede ser demasiado limitado para hacer un buen trabajo. Y esto porque tratar todos los músculos, todos los grupos musculares, buscando siempre una solución para todos y tratar de lograr un equilibrio entre los grupos musculares lleva tiempo. Así que por eso te digo que 20 a 25 minutos es un tiempo completo para tener un buen resultado. Ahora, como ves, Valerio ha flexionado la rodilla casi a 90 grados y está flexionando y extendiendo el pie mientras sigue masajeando el gemelo, asociando un poco de estiramiento muscular para ver si hay zonas que resisten un poco más, que tienen dificultad para estirarse o si realmente hay una movilidad amplia. Así que el gemelo, en este caso, logra estirarse sin dificultad. Valerio dice que
Si encontrara puntos en los que siente que el paciente resiste, entonces volvería a trabajar, obviamente con el amasamiento, con las técnicas que conocemos para reducir aún más la tensión. Otro grupo muscular importante que a menudo es referido por los futbolistas, pero en general por muchos deportistas, es el de los flexores de la rodilla. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese masaje descontracturante? Bueno, la metodología obviamente es muy similar a la que ya hemos explicado. Siempre hay una fase de inspección, de evaluación. Digamos que la primera evaluación es la que nos refiere el paciente, dándonos señales, diciendo que tal vez hay una zona con más o menos tensión muscular donde puede sentir una molestia. En realidad podemos tenerlo en cuenta, pero debe ser nuestra mano la que realmente busque donde debemos trabajar. Así que cantamos bien la parte, la trabajamos un poco en toda su globalidad, la preparamos para una actividad manual y luego, como ya hemos hecho antes, empezamos a inspeccionar todo el recorrido de los grupos musculares hasta donde podamos encontrar, obviamente, zonas de criticidad que pueden coincidir también con lo que nos ha señalado el paciente, pero a veces pueden no coincidir. Así que, además de lo que nos manifiestan los pacientes, encontramos otras zonas en las que debemos actuar, en las que debemos intervenir. También este grupo muscular requiere un trabajo básico de 20 a 25 minutos para tener un buen resultado. Digamos que nos fiamos de lo que nos ha dicho nuestro asistido, claro, pero no demasiado. Nos fiamos más de la palpación de nuestras manos. Bueno, digamos que en nuestro trabajo, nuestro mejor amigo es la mano. Es el vehículo, el punto clave en la que debemos basar nuestro trabajo. Seguramente tener señales, tener manifestaciones puede ayudarnos, puede ser una guía, pero la respuesta o la identidad que encuentra la mano en el momento en que crea el contacto es lo más importante. Por ejemplo, en esta imagen se ve que en esos movimientos circulares con las yemas de los dedos, la parte interna es la parte ciertamente un poco más contraída y que da un poco más de resistencia, y en ese caso es mejor trabajar más en ella. Digamos que para entender si hay tensión, para entender si hay una zona donde realmente debemos intervenir, no podemos basarnos solo en el movimiento clásico de abajo hacia arriba. Así que además de eso, debemos hacer pequeñas presiones, pequeñas pulsaciones, movimientos circulares. Debemos crear todas esas situaciones adecuadas para tratar de entender si hay un músculo que tiene dificultad. Muy a menudo, con el movimiento circular podemos encontrarlas porque tal vez recorriendo linealmente el músculo parece todo en orden. En realidad, con movimientos laterales, transversales o casi transversales, o en cualquier caso siempre muy suaves, con una presión moderada, logramos detectar zonas un poco más doloridas. Entonces, ¿cómo abordamos el masaje de las contracturas para el cuádriceps? Un músculo muy grande, del muslo importante porque está involucrado prácticamente en casi todos los deportes. Digamos que este es el trabajo dominante, en el sentido de que el músculo que tiene mayor necesidad es el cuádriceps, precisamente porque realiza un trabajo enorme y en consecuencia es el que tiende a fatigarse con mayor frecuencia. Básicamente el trabajo es el mismo que para los otros grupos musculares. Es un músculo que debe ser escuchado un poco más, en el sentido de que al tener muchos músculos que participan en el movimiento, debe ser inspeccionado con mucho cuidado. Debe hacerse un trabajo exhaustivo tanto en lo que respecta a la parte central, que tal vez es la parte un poco más voluminosa, como en lo que respecta a los abductores o la parte externa, porque hay una tendencia a descuidar las partes laterales. En realidad son muy importantes, por lo que hacer un masaje descontracturante de los cuádriceps y hacerlo de manera correcta y completa puede necesitar alrededor de media hora de trabajo. En este caso hablamos de ambos cuádriceps o media hora para el cuádriceps derecho y media hora para el cuádriceps izquierdo. En este caso hablamos del masaje descontracturante, por lo que hablamos de un trabajo sectorial, no bilateral. Así que trabajando en un músculo nos dedicamos a ese grupo muscular y trabajamos solo en ese. Si la señalización fuera de ambos, sería menos problemática porque sería una fatiga quizás un poco más general, pero si es solo en un músculo, debemos dedicar un poco más de tiempo. Entonces, recapitulando, en lo que respecta a la musculatura del raquis, podemos, o más bien Valerio nos aconseja trabajar siempre bilateralmente.
En cambio, para los miembros inferiores, Valerio nos aconseja trabajar solo en la parte que nos refiere nuestro asistido. Si trabajamos de manera específica, el masaje descontracturante implica trabajar en el grupo muscular que nos ha señalado nuestro asistido y que tiene la necesidad. Luego, nosotros debemos ser hábiles para escuchar el músculo porque es él que nos llama, es él que nos da las señales, es él que nos invita a ser tratado y esta invitación solo la podemos percibir exclusivamente con nuestras manos. Ahora estás viendo esta técnica que ya conocemos de amasamiento y obviamente la hemos visto combinada también con una ligera caricia inicial y con ligeras compresiones en el recto femoral. En este caso, como estamos viendo, pero puedes utilizarlas prácticamente en todos los grupos musculares. Bueno, el drenaje linfático manual es otra técnica utilizada en el ámbito deportivo, especialmente en ciertos distritos, pero explicaremos cuándo y cómo utilizarla y qué precauciones adoptar. Entonces, el masaje de drenaje linfático es una de esas técnicas que se utiliza con mucha frecuencia en el mundo del deporte. Pueden ser varias las circunstancias por las cuales la aplicamos porque puede haber habido un traumatismo contusivo, puede haber habido un traumatismo distorsivo con una fuga de líquido o un daño muscular, con un derrame sanguíneo, por ejemplo. Y de todos modos debemos garantizar a nuestro paciente, a nuestro atleta, el drenaje completo de estos líquidos subcutáneos. Así que en este caso, supongamos que es un masaje de drenaje relacionado con un trauma contusivo, por lo tanto, un impacto sufrido durante la actividad deportiva. El enfoque es relativo en este caso porque sabemos que hay un derrame, sabemos cuál es la zona a tratar y no tenemos que buscar un área muscular porque ya sabemos bien dónde tenemos que actuar. Todo se basa de manera muy cuidadosa en un trabajo de caricias, es decir, un trabajo muy ligero con una presión mínima. Se ve claramente en las imágenes que intentamos utilizar toda la palma de la mano, por lo tanto, una superficie lo más amplia posible que pueda empujar esos líquidos. Siempre debe ser de abajo hacia arriba, por lo tanto, un impulso que va hacia el corazón y hacia las áreas linfáticas para tratar de hacer fluir esos líquidos. Debemos tratar de nunca generar dolor, por lo tanto, si cuando trabajamos con la mano se nos indica una sensación dolorosa, reducimos aún más nuestra presión, que ya debe ser baja desde el principio. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, Valerio ha superpuesto las manos, pero si nuestro paciente nos informa de una sensación desagradable, de todos modos debemos volver quizás a una técnica más suave. Hemos superpuesto las manos no para aumentar la presión, sino para aumentar la superficie de acción, porque con una mano garantizamos una área determinada. Con dos, de esa manera, la duplicamos. Por lo tanto, podemos empujar si tenemos una gran área mucho más amplia para drenar y de esta manera podemos cubrirla toda. Estas imágenes son muy claras, incluso en esos casos utilizamos aceite o puede ser quizás superfluo. En este caso, el uso de aceite y crema puede ser un poco más útil porque no necesitamos esa gran sensibilidad a diferencia de otros tratamientos, pero necesitamos una gran libertad de movimiento, que la mano se deslice de manera muy suave y que no cause irritaciones porque hacemos una serie de movimientos repetidos durante unos 30 minutos porque de todos modos un masaje de drenaje linfático es una aplicación bastante larga y no debe subestimarse este aspecto porque hacer un drenaje de unos pocos minutos no tiene ninguna eficacia. Entonces, tómate todo el tiempo necesario para hacer un trabajo completo. Por lo tanto, usar aceite y crema, no digo en abundancia, pero ciertamente más que otros tipos de tratamientos porque nos garantiza un resultado mejor. Pongamos un ejemplo. El atleta ha sufrido un trauma directo, por ejemplo en el cuádriceps. ¿Es ese el caso en el que puede ser útil ese masaje de drenaje linfático? Absolutamente sí. También porque el atleta reportará un dolor que proviene de un impacto, por lo tanto no proviene de una sobrecarga o de un posible daño muscular, proviene porque ha sufrido un trauma directo. Debemos drenar esa zona para tratar de evitar que el músculo se sature de ese líquido antes de que el músculo lo absorba. Debemos tratar de frenarlo. En este caso podemos usar adecuadamente la fuerza de gravedad, por lo tanto levantamos el miembro para poder empujar de abajo hacia arriba. Creamos una inclinación que ciertamente nos ayudará a reducir los tiempos de recuperación.
Entonces, digamos que esta fuerza de gravedad nos ayuda a disminuir los tiempos de recuperación. Podemos decir de dos modos que nos facilita el masaje de drenaje. Y digamos que acelera un poco el impulso de esta manera, precisamente por un concepto físico. Además, es el trabajo de nuestra mano que da un impulso adicional a este movimiento. Seguramente reducimos los tiempos de realización, eso seguro, que esto es válido para cada grupo muscular, por lo tanto, tanto el cuádriceps, el gemelo, los músculos flexores, también podemos hacer drenajes a nivel articular si hubo un impacto en este. Digamos que esos drenajes que hacemos también pueden no ser solo musculares, también pueden ser articulares y en este caso tenemos una buena casuística. Hay una frecuencia muy amplia, por lo tanto movimientos siempre muy ligeros, tratar de cubrir la mayor superficie posible, drenar hacia el corazón y tratar de aprovechar la pendiente elevando una extremidad o mediante cuñas, almohadas o utilizando nuestro cuerpo, por lo tanto apoyándolos directamente en nosotros. Usando todas estas técnicas, esos pequeños trucos para obtener un resultado satisfactorio. Muy claro, los mismos consejos también podemos aplicarlos en caso de contusión en la pantorrilla y de trauma directo. Entonces, el masaje de drenaje linfático en esta área tiene características particulares. Digamos que la técnica es la misma. En la pantorrilla debemos tener quizás algunos pequeños trucos más, porque el recorrido que debe hacer este líquido es un poco más largo, porque desde la pantorrilla subirlo, siendo de todos modos la parte más distal de nuestro cuerpo y hacer fluir todos estos líquidos puede ser un poco más exigente, puede estancarse un poco más. Digamos que la técnica es la misma. En la pantorrilla debemos tener quizás algunos pequeños trucos más porque el recorrido que debe hacer este líquido es un poco más largo. Porque desde la pantorrilla subirlo, siendo de dos modos la parte más distal de nuestro cuerpo y hacer fluir todos estos líquidos puede ser un poco más exigente, eso sí. Sin embargo, utilizando siempre esta técnica y garantizando un tiempo adecuado para explotar, como veremos más tarde en el vídeo, y utilizando también una inclinación, una pendiente que nos permite dar un impulso adicional, nos ayudará. Ahora, como ves, tenemos una inclinación parcial. Siempre podemos drenar, porque tenemos un impulso que recorre toda la pantorrilla hasta la fosa poplitea. Si tenemos también en este caso un cojín, algo para colocar bajo el tobillo, lo usamos. De lo contrario, lo apoyamos en nuestra pierna, exactamente como estás viendo. De todos modos, garantizamos esta forma de inclinación si queremos hacer algo más incisivo. Lo llevamos directamente en vertical, como veremos luego en el vídeo. De esta manera también podemos envolver la pantorrilla con ambas manos en forma de anillo y dar un impulso aún más agresivo. Esto que estamos viendo podemos hacerlo en un estado un poco más avanzado, cuando el dolor es un poco más reducido y podemos abrazar con ambas manos y hacerlas deslizar. En caso de trauma en la pantorrilla, ¿cuál es la duración media para que el masaje drenante sea efectivo? Mira, la duración siempre es media hora, vale para tener un trabajo completo, para estar satisfechos con el resultado obtenido. Luego, por supuesto, hay pequeñas variables como cuánto líquido hay, dónde está localizado, qué tipo de paciente tenemos, pero en general, hacer menos de media hora no es recomendable. Mira, esta es la técnica que Valerio nos estaba explicando antes, así que ha superpuesto las manos prácticamente, ha flexionado la rodilla a 90 grados y está realizando este drenaje de esta manera. Ahora las estás alternando. Sí, luego puedes abrazar con ambas manos y hacer un trabajo con una superficie más amplia como hicimos con el cuádriceps. Solo que la pantorrilla, al ser un músculo más pequeño, a veces un envolvimiento excesivo puede causar algún síntoma doloroso y no debemos generar dolor en este caso. Esto es importante en esta técnica, no debemos generar un síntoma doloroso como tal vez es normal en el caso del masaje descontracturante, por ejemplo. Un área ciertamente interesante en cuanto a contusiones traumáticas es la parte posterior del muslo, entonces la de los flexores. Obviamente puede estar involucrado en casi todos los deportes, pero ahora veremos si hay algunas precauciones especiales. Siempre hablamos de masaje drenante.
en este caso en la parte posterior del muslo, así que en los flexores. Digamos que la aplicación es indiferente en el sentido que usamos la misma técnica con la misma intensidad, con la misma metodología. La única variable real que tenemos para los músculos flexores, a diferencia de los otros, que en esta posición no podemos garantizar una forma de verticalización. No hay posibilidad de inclinar el músculo. Entonces, para mejorar nuestro trabajo, después de haber hecho un drenaje manual linfático de esta naturaleza, debemos hacerlo girar, ponerlo boca arriba e inclinar la pierna y drenar con la mano desde abajo. También veremos estas imágenes claramente porque también hemos adoptado esta posición de la que acabamos de hablar. Siempre se trata de acariciar. Entonces, acariciando, siempre con movimientos lentos, movimientos ligeros, que cubren toda la superficie y siempre van de abajo hacia arriba. Ese es, digamos, el enfoque fundamental en un masaje drenante. Pero si hemos tenido un trauma solo en el muslo izquierdo, por ejemplo, ¿tiene sentido hacer ese trabajo bilateral? No, no, absolutamente no. ¿Por qué? Aquí solo se hace el trabajo en la zona donde el asistido ha sufrido el trauma. Entonces, si el trauma es en el cuádriceps, trabajas en ese cuádriceps. Trabajar el otro no tiene sentido porque no ha sufrido el trauma, por lo tanto, no contribuye de ninguna manera a la calidad del trabajo. Si yo he tenido un trauma, por ejemplo, en los flexores, por lo tanto en la parte posterior del muslo, ¿trabajo solo esa parte o trabajo también adelante en el cuádriceps con el masaje drenante? No, trabajas exclusivamente en esa parte. Es muy específico y localizado. Lo único es que, como vimos en el vídeo anterior, decía que la pantorrilla es el área que de todos modos puede sufrir un poco más en este movimiento de líquido. Si queremos hacer algo más, asociamos además de la pantorrilla un ligero drenaje que desliza un poco a lo largo del flexor, pero este es un cuidado superior que en algunos casos se puede hacer, pero no es determinante. Ahora veremos el masaje drenante en el tobillo. Para esta área, esta articulación, definitivamente podemos decir que es muy frecuente, especialmente en el fútbol, que sufra traumas tanto directos como indirectos. Digamos que el tobillo es la articulación que en el mundo del fútbol sufre más porque ya sea por traumatismos directos, contusiones o por traumatismos distorsivos, es la que tiene la mayor casuística de lesiones. Es un trabajo bastante exigente, precisamente porque es la parte más distal, por lo tanto también con un componente de gravedad donde se genera una acumulación y tiende a estancarse un poco. Frenar ese líquido es bastante desafiante. Conceptualmente son las mismas técnicas y el mismo método que usamos para los músculos. Lo único es que debemos trabajar mucho, muchísimo en el diseño anatómico de la estructura articular. Ahora estamos viendo un acariciamiento sobre el maléolo tibial. Mientras que en el músculo haces movimientos cíclicos con una superficie amplia, pero siempre de abajo hacia arriba, aquí debemos adaptarnos al diseño de la articulación bilateralmente, como ves en ambos malévolos. Al ser una articulación pequeña, nos lo permite. Podemos trabajar con una presión global, envolviendo todo el tobillo y drenando siempre de abajo hacia arriba y trabajando de manera muy prolongada en ambos malévolos. ¿La presión es mayor en comparación con otros distritos? No, puede dar la sensación de una presión mayor porque hay una capa cutánea muy delgada, por lo tanto puede dar esa sensación. En realidad la presión es idéntica a la que ya hemos usado anteriormente. Un acariciamiento, algo muy suave. Tratamos de utilizar también en este caso la fuerza de gravedad. Por lo tanto, tratamos de utilizarla a nuestro favor, no en nuestra contra, como desafortunadamente generaría una persona estando de pie. De esta manera inclinamos la pierna y trabajamos de manera más minuciosa en comparación con lo que es un grupo muscular vasto, tratando de limpiar todas las áreas que han sido invalidadas por el trauma distorsivo o contuso. Recordemos, ¿para qué sirve prácticamente este drenaje? ¿Por qué hemos usado la palabra limpiar, que da la idea? ¿Por qué usamos la palabra desintoxicar, entre comillas?
vamos a eliminar todo el cuerpo extraño que nuestra articulación en este caso recibe de un trauma. Por lo tanto, hay un daño. Este daño genera una salida de sangre, de edema, de líquido y debemos eliminarlo porque esto, más allá de causar dolor, causa una limitación funcional. Por lo tanto, no podemos tener libertad de movimiento. Con el tiempo, también puede causar pequeñas consecuencias, pequeños trastornos, por lo que debemos eliminar todo este exceso de líquido que se ha generado tras un trauma. Ahora vamos a simular un poco un trauma directo en la parte interna del tobillo, en el maleo tibial. En este caso, ¿trabajamos bilateralmente? Absolutamente sí. ¿Por qué sí en un trauma de tobillo? Porque es cierto que hay un área donde se localiza más líquido, pero luego tiende a abrirse un poco e invade casi toda la articulación. Así que tenemos que trabajar toda la articulación, tanto la parte interna como la parte externa. Y puede ser útil también en caso de distorsión, es decir, de trauma indirecto, este tipo de drenaje. Absolutamente sí, el concepto es el mismo. De todos modos, tenemos un líquido que ha invadido la articulación que puede ser de naturaleza distorsiva. También en este caso, siempre por debajo del umbral del dolor, debemos eliminar todo ese exceso de extravasación que se ha generado y lo hacemos bilateralmente. Ok, cuando decimos bilateralmente, ¿entendemos tanto la parte interna como la externa del mismo tobillo? Sí, ambos lados del tobillo. Aquí estamos viendo un encuadre diferente porque Valerio nos está mostrando prácticamente las mismas técnicas desde esta posición que favorece el drenaje. Cuando aprovechamos la perpendicularidad, es decir, colocamos la extremidad en posición vertical, seguramente podemos empujar este líquido de manera más rápida y eficaz. De esta manera envolvemos toda la articulación con ambas manos y realizamos siempre este drenaje de manera muy suave. Si tenemos mucho líquido, es decir, si nos damos cuenta de que hay una presencia excesiva, podemos extender el drenaje hasta toda la pantorrilla, tratando de llevarlo lo más lejos posible. Por lo tanto, no nos detenemos a unos centímetros de los maléolos, sino que continuamos hasta el hueco popliteo, lo cual también en el caso de masaje más centrado en la pantorrilla. Para un trauma directo en la pantorrilla, con algunos casos si hay un hematoma o una invasión excesiva, mejor extender un poco hacia el flexor, para decirlo así, alargar el trayecto. El mismo concepto puede aplicarse para el tobillo aprovechando toda la pantorrilla. Los traumas directos pueden ocurrir prácticamente en todo el cuerpo, por lo que los principios que te hemos enseñado, las técnicas, pero sobre todo el razonamiento, puedes aplicarlo en todos los distritos. En este caso, estamos viendo una técnica de acariciamiento, es decir, un inicio de masaje drenante linfático del antebrazo y el brazo. Y aquí también la metodología es idéntica. La única ventaja que tenemos con los miembros superiores es que no tienen una carga como los miembros inferiores. Por lo tanto, drenar un antebrazo, drenar un brazo es definitivamente un resultado mucho más rápido, de fácil aplicación, en el sentido de que estamos hablando de un área más delgada, un área que se puede trabajar con más facilidad. El concepto siempre es una presión muy ligera, con un movimiento muy suave, que debe recorrer todo el trayecto que debemos drenar. Siempre aprovechamos también en este caso el concepto de la gravedad, por lo que inclinamos el antebrazo o si debemos continuar y drenar una zona más amplia, levantamos todo el brazo. Como veremos, como estamos a punto de ver en realidad. Y esto obviamente hasta llegar al hombro. Ahora hemos levantado el brazo y estamos realizando un drenaje global de todo el miembro superior. Si el trauma es en el brazo y cerca del hombro, tratamos de hacer un drenaje que se deslice hasta el pectoral. La posición adoptada, la que Valerio nos sugiere en este caso, siempre es con nuestro asistido boca arriba o hay otras posiciones. No, esa es la posición óptima también para garantizar una forma de aplicación donde podemos levantar el brazo y donde podemos trabajar de manera muy libre y cómoda para garantizar un mejor resultado. Un consejo importante que me permito dar es seguir correctamente todas las indicaciones que se dan, es decir, no omitir ninguna de estas necesidades para asegurarse de haber hecho un buen trabajo. Por lo tanto, una presión modesta, empuje hacia arriba, tratar de usar la inclinación para favorecer el drenaje. Tomarse todo el tiempo necesario para hacer un trabajo completo. Y la experiencia me ha enseñado que para cada grupo,
para cada área en la que debemos trabajar para un drenaje completo se necesitan alrededor de 30 minutos. Ahora prepárate para ver unas imágenes espectaculares. Hablamos del masaje pre-competición. Este masaje se aplica antes de un esfuerzo muy importante, casi diría maximal. Se realiza con una manipulación muy rápida, muy ligera, donde podemos combinar fricción, vibración y percusión. Por lo tanto, hay una serie de técnicas que superponemos en muy pocos minutos. Esto es porque de alguna manera tenemos que estimular el músculo de nuestro atleta. Aumentamos obviamente la vascularización general, el estado de excitabilidad del músculo, que ya está acentuado por la adrenalina relacionada con la competición. Con nuestra intervención creamos un estímulo mayor, un impulso mayor para prepararlo para este evento, asociado también con productos que pueden mejorar, por ejemplo, como el Alcanfor. Bueno, eso es un poco anticuado, pero seguro que efectivo. Luego hay muchos productos actuales, hay cremas específicas que de dos formas logran dejar un calor cutáneo importante. Entonces, si asociamos nuestras técnicas con estos productos, la zona estará muy caliente y lista para el esfuerzo. Entonces, el objetivo es estimular, pero no relajar. Como te decía, creamos un estado de excitabilidad, es decir, el músculo se activa de una manera tan rápida y veloz que posteriormente a este tratamiento, que de todas formas tiene un tiempo muy limitado, son unos 5 minutos por pierna, por lo tanto un total máximo de 10 minutos. El músculo logra encontrar de inmediato la dimensión adecuada para enfrentar el esfuerzo y por lo tanto también la psicología del atleta se predispone de manera más positiva. Y las técnicas utilizadas son prácticamente estas tres que ya mencioné. Entonces, fricción, percusión y vibración. Aquí están las imágenes de las que te hablaba. Bueno, esto es el inicio del masaje. Comenzamos desde la pantorrilla, donde comenzamos con una fricción rapidísima, por lo tanto una manipulación, un movimiento muy rápido, con la rodilla flexionada. Sí, la rodilla flexionada puede dar la sensación de un fuerte impulso en el músculo. En realidad es algo muy ligero y esto es importante porque de todas formas tenemos que despertar el músculo, pero no traumatizarlo. Por lo tanto, no crear molestias. Solo debe ser una manera para oxigenar bien el músculo y darle el nutriente necesario para enfrentar el esfuerzo. Como podemos ver, el tiempo es bastante limitado, por lo tanto permanecemos aproximadamente 1 minuto y medio por sector, por un total de aproximadamente 5 minutos. Eso es algo que se debe hacer rápidamente también porque luego el atleta no debe relajarse en la camilla, debe estar listo de inmediato y listo para el evento, para la competición. Esta es una de las muchas manipulaciones que podemos adoptar asociada a la fricción, donde de dos formas intentamos tomar más aire, por lo tanto más músculo posible. No debemos teorizar demasiado sobre esto. Se trata de una vibración, así que debemos alternar esas técnicas que conocemos para mantener alta la atención, mantener despierto el atleta. Nosotros debemos transmitirle, darle energía. Estamos haciendo básicamente una transmisión energética. Porque como ves, consumimos mucha energía en pocos minutos y se la transmitimos a nuestro asistido, a sus piernas. Seguramente esa energía se percibe en las imágenes. Tratamos de evitar interrupciones durante este masaje, así que solo lo necesario para reponer aceite y crema que puedan necesitar. Debemos intentar mantener la continuidad. Así que sí, tenemos esos 2, 3 segundos, 4 para intentar establecer el producto en la piel, pero debe ser algo muy rápido. En este caso estamos aprovechando la gravedad, pero no es necesario. Esto no es por la gravedad, simplemente para evitar girar el paciente, para evitar que el atleta se mueva, prácticamente para no perder tiempo. Vamos a estimular también los músculos flexores manteniéndolo boca arriba. De hecho, haciendo trabajar la parte. En lugar de hacerlo girar, tendríamos de todos modos una pérdida de tiempo y en estos casos todos los segundos son valiosos. Entonces, usualmente haces que el deportista se coloque boca arriba y haces todo desde esta posición, como estamos viendo ahora. Una vez que he sintonizado esos músculos, luego hago un resumen general y así precisamente porque el atleta siente que la pierna está completamente unida.
Esto que estamos viendo ahora es una técnica de percusión que tiene un sonido característico, casi como una palmada. Cuando pasamos del frotamiento a la percusión, hay inmediatamente una percepción también sonora en el movimiento, porque golpeamos efectivamente, en cierto sentido, la parte que estamos trabajando. Una cosa muy rápida, muy veloz, de unos pocos segundos, pero que de todos modos contribuye mucho a generar esta fuerza. Puede realizarse también en otros músculos o solo en la pantorrilla. No, eso lo podemos seguir donde queramos. No hay limitación. Así que la misma percusión que hacemos en la pantorrilla la podemos hacer en el cuádriceps o en los músculos flexores. Y podemos decir que en general ese masaje pre-competición, obviamente con las mismas técnicas que hemos visto, puede realizarse en todos los distritos. Digamos que cuando, por ejemplo, vamos a hacer una especie de activación pre-competición en la espalda, aprovechamos mucho más el frotamiento porque es lo que genera el calor, que es lo que buscamos para prepararlo para el esfuerzo. En las piernas, en cambio, podemos utilizar las tres técnicas justamente porque el atleta tiene un gran estímulo y asociado a esta forma de adrenalina que ya ha acumulado psicológicamente, porque está a punto de competir, le da el impulso necesario para estar listo para la competición. Digamos que el masaje post-competición es ampliamente definido como desfatigante o masaje de descarga. Se utiliza para acelerar los tiempos de recuperación después de una competición, cuando necesitamos poner al atleta en condiciones de entrenar de inmediato. Por lo tanto, intentamos eliminar todo lo que se ha acumulado en términos de toxicidad, entre comillas, y fatiga en sus músculos. Es un tratamiento largo porque implica todos los grupos musculares, así que no vamos a teorizar sobre eso, porque básicamente no se trata de un masaje descontracturante, porque en este caso el atleta no nos da ninguna indicación específica, pero solo quiere aligerar este estado de pesadez. Quiere mejorar su condición para prepararse para un nuevo esfuerzo, que puede ser otra competición o un entrenamiento. Y nosotros vamos a hacer un trabajo profundo. Ok, entonces, como estamos viendo en las imágenes, hacemos un trabajo lento, porque el masaje post competición es un masaje lento, que debe recorrer todas las fibras musculares, entre comillas, con una intensidad fuerte. Por lo tanto, prácticamente insertamos los dedos entre los músculos con los pulgares. Si vamos a comprimir y al mismo tiempo seguimos el diseño anatómico, el diseño estructural del músculo. Así que vamos a recorrer la fibra muscular y al hacerlo ejercemos una presión bastante fuerte, decidida, que de todos modos el atleta siente. Esto nos permite eliminar toda esa toxicidad, entre comillas, todo ese sentido de fatiga adquirido. Pero una vez percibida tal vez una densidad mayor, por ejemplo, en el gemelo medial en comparación con el lateral, continuamos deslizándonos en el masaje post competición o nos detenemos. Bueno, continuamos con nuestra actividad de masaje desfatigante. Trabajamos en pantorrilla, músculos flexores y cuádriceps, así que trabajamos en la globalidad de las extremidades inferiores. Descargamos completamente cada área muscular, aunque en algunas zonas podamos sentir un poco más de tensión, podemos notar rigideces, trabajamos con la misma intensidad en todos los grupos musculares porque la respuesta real de lo que hacemos hoy la veremos mañana. Entonces, si mañana el atleta se siente bien y ha eliminado este estado de pesadez que adquirió, hemos alcanzado nuestro objetivo. Si en cambio el día siguiente llega y siente un estado de tensión, de contractura, de molestia en un músculo, como por ejemplo podría decirnos, mira, siento una tensión en el bíceps femoral o en la pantorrilla o en el cuádriceps. Entonces ahí trabajamos con el masaje descontracturante. Este trabajo post competición nos sirve para limpiar, para vaciar las piernas de la fatiga que se ha acumulado y para clarificar y aclarar cualquier problema o sobrecarga que podamos encontrar al día siguiente. Por lo tanto, en este caso, obviamente es global. El masaje es bilateral,
porque no se ha señalado una zona particular. Trabajamos en todas las extremidades inferiores y en todos los grupos musculares. Debemos realizar un trabajo de limpieza completo. Este trabajo implica 15 minutos por sector. Esto que vemos es otra técnica que podemos combinar, así que tanto con los pulgares como con todos los pulpejos de los dedos realizamos prácticamente el mismo movimiento. Luego podemos cubrir un área más. Depende también del tamaño de la mano y del tamaño del músculo que estamos tratando, pero en general con los pulpejos de los dedos debemos trabajar entre las fibras musculares tratando de eliminar este tipo de molestias. Y como vemos en las imágenes, es un trabajo exigente, es un trabajo bastante fatigoso para nosotros que hacemos este tipo de trabajo, pero es un trabajo esencial para intentar reducir lo más posible los tiempos de recuperación de un atleta. Aquí hemos pasado a hacer un paso del gemelo a los flexores de la rodilla. Entonces aplicamos exactamente lo mismo. Recorremos todo el músculo siempre de abajo hacia arriba, tratando de presionar lo suficiente para realmente eliminar esos posibles problemas que podrían surgir más adelante. Así que también es un aspecto preventivo en lo que puede ser la preparación para el esfuerzo posterior. ¿Es común o es raro que un atleta nos pida un masaje post competición? Digamos que en los últimos años se ha intensificado mucho, mientras que en el pasado se consideraba más el masaje de descarga durante el fin de semana, es decir, hacer un masaje de descarga hasta el fin de semana para prepararse para la competición. Ahora, sin embargo, se ha establecido su verdadera eficacia al hacerlo justo después de la competición. Entonces, conceptualmente, jugar el domingo y hacerlo el lunes, es decir, al día siguiente de la competición, tiene una validez mucho mayor y muchos lo piden porque han encontrado que tiene una eficacia. Ahora hemos flexionado la rodilla para ir a masajear los flexores. Se ve perfectamente en las imágenes lo que estábamos diciendo. En este caso, al flexionar la rodilla puedo aflojar un poco más la tensión del bíceps femoral, así que puedo entrar de manera aún más decidida entre las fibras musculares y obtener definitivamente una ventaja adicional para el atleta. Vemos que los movimientos de todos modos son lentos y la presión es constante. La presión es constante, no hay variaciones donde presionamos más en un lado y menos en otro. De todos modos, intentas tener un equilibrio también porque el atleta que está siendo tratado lo memoriza y lo aprecia. Siempre aprecia la misma intensidad de ejecución. Dijimos que estas técnicas, este enfoque puede aplicarse prácticamente en cualquier lugar, pero las extremidades inferiores son definitivamente la parte más interesada y que necesita más este tipo de masaje. Y así es, son las áreas que efectivamente tienen una mayor necesidad, así que nos enfocamos mucho en eso y tomamos el tiempo necesario, porque hacer un masaje de descarga, un trabajo post competición completo, tiene un tiempo bastante significativo. Dijimos 15 minutos por grupo muscular, así que considerando las dos piernas estamos hablando de más de una hora de trabajo abundante. Hemos mencionado que el cuádriceps obviamente debe considerarse en el masaje deportivo post competición. Sí, digamos que al igual que todos los demás experimenta el mismo estrés, la misma intensidad de fatiga. Ahora parece que nuestro modelo se está moviendo porque hay algunas tensiones particulares. Porque cuando realizas este tipo de tratamiento, la percepción del paciente es importante. Sienten realmente que estás penetrando en el músculo para eliminar este sentido de fatiga, este estrés relacionado con la competición. Por lo tanto, este es un trabajo que también requiere mucha concentración porque debe realizarse de manera detallada a lo largo de toda la fibra muscular. El cuádriceps puede ser uno de los más dolorosos precisamente porque es un músculo que experimenta un estrés importante. La técnica es prácticamente la misma que ya hemos visto en la pantorrilla y en los flexores. Exacto, la técnica es la misma. Luego decidimos cómo queremos actuar, cómo queremos entrar en el músculo según el tipo de músculo que tenemos delante, pero el concepto básico sigue siendo el mismo. Es importante trabajar en todo el cuádriceps, pero también en los abductores y en la parte externa del cuádriceps. Así que digamos que cubrimos casi toda la pierna, todo el muslo y en la parte externa del cuádriceps.
tendríamos que incluir los vastos, los aductores y también los abductores, es decir, la parte externa. Vemos precisamente una combinación de varias técnicas. En este caso estamos viendo una superposición de manos, pero el masaje es idéntico, así que siempre vamos de abajo hacia arriba. La presión sigue siendo constante, casi como si estuviéramos haciendo respirar los músculos, como si tuvieran que tomar oxígeno y volver a ponerse en una condición óptima. Es un paso doloroso. Si queremos decir, en algunas circunstancias, cuando puede haber una molestia excesiva, podemos sin detenernos nunca aflojar un poco la tensión y luego aumentarla. Por lo tanto, crear una alternancia de intensidades de fuerza. O en algún pequeño caso podemos asociar un poco de masaje, de entusiasmo para tratar de distraer el sujeto del dolor que hemos generado. En general, el atleta que necesita este masaje acepta gustosamente el dolor porque sabe que ese dolor luego es el vehículo para sentirse bien después. En este caso hemos visto a nuestro modelo realizar movimientos bruscos porque tiene mucha tensión en el cuádriceps. También vemos un poco de este flujo sanguíneo, esta hiperemia que confirma la tensión. Bueno, en este caso nosotros tenemos la suerte de tener un modelo atleta, por lo tanto un sujeto que hace deporte, por lo que estamos haciendo es algo verdadero, que nos da la identidad real de lo que puede suceder tratando un atleta. La única contraindicación que puedes tener en este tipo de tratamiento es que si tenemos presencia de vello en las piernas de forma excesiva, podría causar una pequeña irritación. Por lo tanto, podría surgir una ligera foliculitis, pero son cosas que podemos tener en cuenta. En este caso es mejor aplicar más aceite o más crema. En este caso definitivamente un uso adicional de más aceite o más crema puede ayudar parcialmente, porque de todos modos el roce, la fricción siguen siendo de gran intensidad. Cuando estamos tratando con atletas de alto nivel y que tienen esta necesidad, sería recomendable depilarse. Últimamente, precisamente porque ha aumentado esa necesidad de masajes, tratamientos, un cierto valor, una cierta fuerza, han entendido que depilarse es útil y les garantiza un mejor trabajo. Entonces, la razón no es solo estética, aunque a menudo es así, pero como línea principal sirve exclusivamente para permitirnos trabajar de manera más tranquila, sin tener luego un sentimiento de culpa por haber causado un trastorno cutáneo. Este es el vídeo dedicado al masaje transverso profundo utilizado para las lesiones musculares. Entonces, en este caso hemos tomado como ejemplo el cuádriceps y hemos simulado una lesión del recto femoral. ¿Para qué sirve el masaje transverso profundo? ¿Cuáles son las indicaciones y precauciones a considerar? En este caso hemos examinado el cuádriceps, pero esto se puede aplicar obviamente a cualquier tipo de lesión. Entonces, digamos que aplicamos el masaje transverso profundo cuando en caso de lesión muscular hemos drenado primero el edema circundante, así que hemos limpiado bien toda la zona, hemos alcanzado un nivel de cicatrización adecuado, lo que significa que el músculo dañado se ha reparado y esto solo lo podemos ver con un examen diagnóstico, que puede ser una ecografía o una resonancia magnética, y para evitar que esta zona traumatizada se vuelva demasiado rígida, con la posibilidad de que se generen estados fibrosos, es decir, que se cree una zona de excesiva rigidez. Trabajamos con este tipo de masaje, con este tratamiento profundo y extremadamente localizado. Por lo tanto, este masaje se basa en una presión lateral, no siguiendo la línea anatómica del músculo, trabajando lateralmente de manera transversal. Intentamos deshacer de manera muy incisiva y elástica la parte contraída. Esto es efectivamente uno de esos tratamientos que puede originar dolor. Entonces, recapitulando, en caso de lesión, primero realizamos todos los exámenes diagnósticos pertinentes, pero el primer masaje es el drenaje linfático. Entonces, en este caso, dado que hubo un daño, debemos eliminar todo el líquido que se escapó. Luego procedemos con el masaje transverso profundo para reducir estas fibrosidades que se crean en realidad casi siempre después de una lesión muscular.
Primero debemos asegurarnos de que el músculo se haya recompuesto, reparado bien. Una vez que sabemos esto, lamentablemente la zona que debemos trabajar es extremadamente específica, así que como ves hay incluso algunos movimientos circulares. Sí, exacto, pero esto no lo hacemos para vascularizar en este caso. Entonces, antes de deshacer esas fibrosidades, hacemos esos movimientos circulares para calentar un poco la zona. Comenzamos a deshacer superficialmente esta zona, por lo tanto, llevamos sangre, calentamos bien. La preparamos bien antes de este tratamiento que aunque es bastante breve, porque lo hacemos a intervalos, es bastante intenso. Bueno, como ves, esta técnica prácticamente nos permite anclar el músculo, en este caso el recto femoral. Lo anclamos y tratamos de separarlo como si tuviéramos que despegarlo del resto del músculo circundante para que pueda tener su movilidad lateral. Las imágenes son muy claras. Luego de calentar bien la zona, hemos relajado un poco la tensión con este movimiento lateral. Con este rango amplio y esta tracción nos concentramos en el punto, en el músculo que debemos trabajar y hacemos todo esto. Sí, parece como si fuera un escalón. Efectivamente es casi un escalón porque siendo un poco rígido tenemos este efecto de movimiento como si hubiera un escalón, algo que vamos a suavizar con este masaje. Nuestro objetivo es casi reducir este escalón, esta fibrosis, entonces, exacto, para de todos modos llevarlo de nuevo a una condición casi idéntica a la original. Debemos tratar de reducirlo siempre, actuando transversalmente. Por lo tanto, no siguiendo el diseño anatómico del músculo, sino transversalmente. Si caminamos a lo largo de la línea, podemos limpiar el músculo como lo hicimos en el masaje post-competición. Podemos de alguna manera drenar líquidos, podemos de alguna manera actuar en beneficio del músculo, pero si queremos suavizarlo, si queremos regenerar esa zona, debemos trabajarla en el punto específico y transversalmente. Cuando tenemos una lesión, nuestro cuerpo comienza a curarse solo, aportando un tejido sustituto. Muy bien, vemos el masaje transverso en esa imagen, donde se está trabajando directamente el músculo, donde debemos reducir ese estado de fibrosis que puede crearse y hacer que esta cicatriz sea casi imperceptible, que no debemos notar más que hubo una cicatriz, hubo un daño. A menudo se descuida este masaje transverso profundo, especialmente en deportistas aficionados, y sin embargo es muy importante, precisamente porque una lesión puede causar problemas posteriores y en este caso, con este masaje, los limitamos. Bueno, digamos que una lesión no tratada adecuadamente, por lo tanto, descuidar este paso puede llevar a una recurrencia, por lo que la misma zona puede sufrir otro daño, ya sea a distancia o incluso en el mismo grupo muscular, a unos centímetros de distancia. Puede pasar que el músculo ceda porque no hay un movimiento armónico, no hay una elasticidad que garantice un esfuerzo al máximo. Como ves, no es casualidad que hayas visto a Valerio no solo de pie, sino sentado, realizando el masaje transverso profundo. Esto no porque estuviera cansado, aunque tal vez lo estaba, con razón, pero precisamente porque nos dijo que según su experiencia adoptar esta posición es mejor porque lo hace concentrarse de manera más específica en la zona específica de la lesión y por lo tanto también el resultado es mejor. Digamos que este es un trabajo de mucha precisión, un trabajo muy minucioso, un trabajo de gran concentración. Hacerlo sentado con una posición más relajada que el resto del cuerpo nos permite hacer trabajar mejor nuestros miembros superiores. Entonces logramos concentrarnos de manera diferente estando sentados y así se convierte en un trabajo más valioso, más específico y más directo en la zona que debemos tratar. Obviamente hacerlo de pie no significa que no seamos capaces de hacerlo, pero puede haber un poco de dispersión, digamos. También se crea una distancia entre nosotros y la parte que queremos tratar. Mientras estando sentados, también con los ojos logramos tener una mayor percepción de los movimientos transversales. Como decía antes, siendo un trabajo muy específico, muy minucioso, tener también una vista mucho más cercana mejora la calidad.
además obviamente de la sensación de las manos, es determinante y dominante, y estar cerca de la zona a tratar mejora el aspecto ejecutivo. Hacer un trabajo así se convierte casi en una condición artística. Entonces, como cualquier artista, en nuestro campo todos lo somos, intentamos hacer lo mejor posible en nuestro trabajo para obtener el máximo resultado. En este caso, estar sentados y ser lo más cercanos posible a la zona en la que trabajamos mejora enormemente. Es decir, enfocar toda nuestra atención, toda nuestra energía en ese punto nos da un resultado superior y sorprendente. Y como vemos en las imágenes, concluimos ese masaje prácticamente haciendo confluir con las dos manos este tipo de tratamiento. Así que digamos que hacemos un poco olvidar al atleta el dolor que hemos generado antes. Y esto es algo que de todos modos relaja un poco el músculo al mismo tiempo. Intentamos llevar un poco de nutrición, drenar un poco de sangre en la zona en la que hemos trabajado para reoxigenarla básicamente de manera adecuada. La misma técnica obviamente la puedes adoptar prácticamente en cualquier parte del cuerpo, en cualquier músculo. En este caso aplicamos el masaje transverso profundo en los flexores. Obviamente al principio nuestro atleta se someterá a los exámenes diagnósticos y dependiendo de la lesión sufrida aplicaremos el masaje transverso profundo. Vale, entonces cambiamos el grupo muscular, pero no cambiamos el método. En el proceso de ejecución siempre evaluamos bien cuál es el punto en el que debemos trabajar de manera muy específica, porque las manos, como ya dijimos, nos dicen la verdad. Son ellas las que realmente investigan. Bueno, son ellas las que escuchan el mensaje del músculo. El músculo nos da una señal y nosotros debemos ser capaces de recibirlo. En este caso nos envía un mensaje fuerte porque la necesidad de restaurarlo, de devolverlo a una condición casi natural es alta y es muy importante. En este caso vamos a palpar, a probar la zona, a tratar dónde ha sufrido la lesión, siempre transversalmente. Sí, porque al hacer una palpación superficial no encontramos la zona, no logramos identificar exactamente dónde debemos actuar. En cambio, bajando al músculo y recorriendo esa zona por unos centímetros, tanto hacia arriba como hacia abajo, nos aseguramos de que ese es el punto en el que debemos actuar. Un poco porque lo sabemos por los exámenes anteriores, un poco porque el dolor que siente el paciente es alto y un poco por la experiencia que tenemos. Bien, una vez encontrado el punto a tratar, la zona, comenzamos con estos movimientos circulares, como ya hemos hecho antes, y luego podemos ejecutar esta técnica casi de despegamiento. Sí, bueno, como dijimos antes, primero hacemos movimientos circulares, así que irrigamos un poco la zona, la calentamos, la suavizamos para prepararla. Una vez que sentimos que hay la oportunidad de pasar al siguiente paso, enganchamos el músculo lateralmente y lo movemos para aflojar toda la tensión de la zona de manera que toda el área permanezca en alguna forma relajada. Cuando hemos hecho este procedimiento, podemos trabajar específicamente en el punto. Entonces podemos enganchar prácticamente la zona, el músculo lesionado, donde hay la fibrosis cicatricial. Realizamos esos movimientos transversales, empujando hacia nosotros. Básicamente sujetamos el músculo precisamente para aumentar el estado de elasticidad general del punto, de manera que esa área se predisponga y se prepare mejor para el trabajo. Obviamente no aflojamos solo el punto, tomamos una zona un poco más amplia, unos centímetros más arriba y más abajo para hacer esos movimientos transversales. Luego, una vez que entendemos que hay una buena elasticidad y una buena respuesta, vamos, como se ve en estas imágenes, a trabajar directamente sobre la cicatriz y en el punto específico. Como ves, alternamos las técnicas, entonces de vez en cuando puedes hacer un pequeño amasamiento, un pequeño roce y luego reposicionas para realizar el masaje transverso profundo. Esto es un poco para distraer, para intentar aliviar el dolor. Tenemos que crear pausas, no puedes dar un trabajo continuo durante varios minutos, un poco por el dolor
que generamos, un poco porque no es tan productivo como se podría pensar. Entonces hacemos un poco de trabajo, un minuto y medio en la zona. Luego interrumpimos, podemos hacer un ligero masaje local, un poco de masaje superficial, reduciendo o eliminando por completo el dolor que hemos generado, de modo que el paciente también se tranquilice y luego reanudamos. Y el efecto también es esta hiperemia que vemos, ese flujo de sangre muy localizado y circunscrito. Lo que ves, esta área de enrojecimiento debe corresponder perfectamente con la zona de tratamiento. Por lo tanto, perpendicular a ese punto debe estar la cicatriz. El día siguiente o incluso 2 o 3 días después del tratamiento, el atleta puede sentir una sensación como de tener un hematoma, básicamente. En realidad, podemos incluso generar un hematoma. Esta presión fuerte, este trabajo bastante intenso de alguna manera deja un residuo de dolor. Entonces el día siguiente o incluso 48 horas después de esos tipos de tratamientos podemos sentir un dolor localizado, como si fuera un hematoma casi por contusión. Sin embargo, es algo superficial, pero sí, es normal y forma parte del beneficio del trabajo. Hasta ahora hemos visto el masaje transverso profundo en la lesión. En este curso Valerio nos ha querido mostrar una aplicación del masaje transverso profundo para una fascitis plantar, entonces sin lesión. ¿Cuáles son las diferencias y por qué puede ser útil también en la fascia plantar un masaje transverso profundo? Mira, en la fascia plantar utilizamos esta técnica porque esta es un área que tiene tensiones altísimas, es un tramo muscular muy corto, entonces si queremos intentar suavizar esa rigidez, en el caso de una fascitis plantar, queremos reducir esa tensión a nivel transversal. Longitudinalmente no lo lograríamos básicamente, porque tener una eficacia tal, un resultado tal que podamos decir, sí, he suavizado esta parte. No, porque es muy difícil tratar eficazmente la fascia plantar. Entonces, para mejorar y dar ese extra de resultado, trabajamos de manera transversal. Así que primero buscamos el punto, ya que no hay una lesión y debemos buscar la zona de mayor tensión en este caso. Cuando la encontramos, hacemos el mismo trabajo. Tratamos de enganchar el músculo y hacer tracciones laterales, buscando la máxima elasticidad y movilidad lateral. Cuando sentimos que cede y nos permite trabajar con soltura, actuamos transversalmente sobre el punto. Esto también es bastante doloroso, pero no debemos asustarnos porque lo hacemos para proporcionar un trabajo de calidad. La sensación post tratamiento, te puedo asegurar porque lo he probado en mí mismo, es de tener un pie muy ligero. Obviamente el tratamiento es un poco doloroso, pero tiene beneficios instantáneos. A diferencia del músculo y la cicatriz, que son post lesión, aquí no deja residuos dolorosos. Si hacemos el tratamiento hoy, por ejemplo, sentirás dolor en el momento en que te lo hago, pero al día siguiente no tendrás secuelas, no tendrás molestias, a diferencia del músculo y la cicatriz. Vale, ¿cuál es la mejor posición para realizar este tipo de masaje transverso profundo en la fascia plantar? Mira, la mejor posición o la mejor indicación es poner al paciente boca abajo, flexionar la rodilla y de esta manera tener una vista completa de la planta del pie. Así podemos actuar de manera más correcta y con mayor visibilidad, porque de otro modo, si lo hacemos boca arriba, tendremos una limitación de movimiento y de aplicación. De esta manera nos aseguramos de identificar bien el punto y trabajar de manera correcta. Como ya hemos visto, puedes alternar roces ligeros con el masaje transverso profundo para desviar la atención de la zona que causa más dolor. Es una buena estrategia. Digamos que también en esta circunstancia el procedimiento es muy similar, creamos dolor, pero también debemos conceder pausas a este dolor y al músculo que trabajamos. Interrumpimos el masaje transverso profundo, hacemos un trabajo de pequeño amasamiento o pequeño movimiento como de drenaje, de roce, para que la zona vuelva a su posición natural, no tenga dolor, se relaje y nos permita reproducir de nuevo este tratamiento. Para una fascitis plantar, alrededor de 15 minutos es suficiente, ya que es una zona limitada, así que un tratamiento de máximo 15 minutos puede ser útil. También para dolores en el metatarso, para metatarsalgias, es un tratamiento que puede ser muy eficaz.
o para eliminar la rigidez en todo el arco plantar en general. Podemos adoptar esta técnica también porque no hay un punto real de lesión. Podemos encontrar en varios puntos un estado de rigidez o pequeñas contracturas adquiridas con el tiempo. Y para concluir, siempre realizamos esta convergencia entre las dos manos, como ya hemos visto anteriormente. Así empujamos con ambas manos hacia el punto donde hemos trabajado para hacer confluir más sangre. Entonces, si para lo que se refiere al taping asociado a la columna cervical, primero hay que decir que la aplicación debe ser bilateral, es decir, si colocamos a la derecha, también debemos colocarlo a la izquierda, porque podríamos crear un pequeño desequilibrio a nivel de tracción que en lugar de beneficiar podría causar algún pequeño problema. Inicialmente debemos tomar la medida, es decir, entender qué longitud debemos usar del taping, sabiendo que tiene propiedades elásticas, lo que nos garantiza un mayor movimiento. En cuanto al taping de la columna cervical, involucramos toda la zona del cuello. Ahora estamos observando la preparación, para entender mejor qué medidas debemos tomar. ¿Qué representan esos cuadraditos que vemos? Bueno, esta es una cuadrícula que se aplica en la parte posterior y sirve para tener una idea de las medidas y no cometer errores. Está dividida en cuadrados. A veces, para facilitar las cosas, uno toma como referencia 3, 4 o 5 cuadrados, lo que acelera mucho el corte y la longitud que debemos usar. En este caso, hemos cortado 6 cintas de 5 cuadrados. Exacto, son 6 cintas de 5 cuadrados, son iguales porque para el tipo de conformación anatómica que debemos estimular y ayudar es suficiente así. Cada esquina debe ser siempre redondeada. Esto se debe a que si mantenemos la esquina natural de la cinta es más fácil que se despegue, es más fácil que se enganche con una prenda. Cuando nos vestimos es más fácil que se enganche en algo, mientras que teniendo una forma redondeada mantiene mejor su estado adhesivo y es menos probable que se despegue en las esquinas. Es un trabajo bastante rápido, pero necesario para evitar que la cinta se despegue en un ángulo. Si se despega en una esquina, poco a poco se desprende todo y perdemos completamente su eficacia. Verificamos que toda la zona esté perfectamente limpia y desengrasada. Así podemos aplicarlo con facilidad y que tenga una buena adherencia. Ahora estamos viendo la posición que el atleta o la persona debe asumir para que se le aplique este taping. Sí, cuando debemos crear un taping de descarga, es decir, un taping que permita descansar la parte que está especialmente tensa, debemos hacer que adopte una posición de elongación. El músculo que debemos estimular de manera pasiva necesita estar en estiramiento. Entonces, paso a paso. El primer paso es hacer que nuestro asistido se coloque con la cabeza inclinada hacia adelante, el tronco ligeramente flexionado y los brazos abrazando el cuerpo. El objetivo es estirar toda la parte posterior muscular, es decir, el cuello, los hombros y la espalda. Desde esta posición aplicamos la primera cinta desde arriba hacia abajo. En este caso, como estamos viendo, desde la zona de la nuca hasta casi el margen inferior de la escápula. Eso no debe tener ninguna forma de tracción, por lo que se aplica de manera natural. Más que el margen inferior de la escápula, estamos más cerca de la columna vertebral, pero como punto de referencia es el margen inferior de la escápula. Luego, siempre desde allí, bajamos a lo largo del trapecio, involucrando también una parte del hombro para dar continuidad y estabilidad a toda la zona. Obviamente, hemos hecho lo mismo del otro lado. Después de eso, conectamos las dos cintas pasando por encima con otra cinta adicional. Ahora vamos a conectar. Hacemos una ligera tracción sobre la escápula para levantarla un poco y así aumentar este estado de relajación de la columna cervical. Muy bien, ahora hemos invitado a nuestro atleta a reposicionarse en la posición neutral y le hemos pedido que nos informe sobre sus sensaciones. Nuestro modelo nos comentó que se sentía mucho más, entre comillas, recto, como si hubiera una presión constante que lo empujara a mantener los hombros hacia atrás y el pecho hacia afuera. Digamos que esta sensación de apoyo, de fuerte apoyo por parte del taping, es nuestro objetivo, porque de esta manera el taping trabaja en lugar de su musculatura para garantizar esta posición erguida. Al mismo tiempo, el músculo descansa. Entonces, gran parte del trabajo se transfiere al taping. ¿Cómo podemos definir este taping? Esta aplicación es una aplicación de descarga. Con descarga nos referimos a descanso, una condición para hacer descansar la columna cervical. ¿En qué casos puede ser útil? Por ejemplo, un atleta viene a ti, ¿qué te pide? Y en este caso, ¿por qué aplicas esta técnica?
Quizás después de un esfuerzo, un estrés particular de actividades prolongadas en el gimnasio, siente una sobrecarga en los hombros, en el cuello, necesita apoyo, necesita algo que le garantice un poco de descanso. De esta manera podemos permitirle no sentir más esta sensación de cansancio, de pesadez en el cuello y los hombros y hacer que descanse. En este video veremos la aplicación del taping para la zona dorsal. Inicialmente demostraremos la preparación, aunque ya sabes cómo cortar la cinta, siempre es útil verlo nuevamente. Hemos utilizado una cinta de color diferente para distinguir las dos aplicaciones. ¿Ves? Valerio está midiendo ahora la cinta necesaria para este tipo de aplicación. Como hicimos anteriormente, tratamos de encontrar la longitud adecuada que cubra la zona que queremos ayudar. Entonces, esta también es una aplicación de descarga. Cuando alguien siente un cansancio excesivo en la zona dorsal, una sensación de pesadez, de molestia, con esta aplicación que tiene varios pasos donde podemos tener una tensión moderada o fuerte, logramos dar al atleta una sensación de alivio enorme. Pero esta aplicación se combina a menudo con la del área cervical o es independiente. Digamos que son dos cosas cercanas pero distintas porque combinarlas podría crear una rigidez excesiva, lo que podría comprometer la movilidad natural de la persona. Entonces, si necesitamos trabajar la columna cervical, lo hacemos para la cervical. Y si necesitamos trabajar la zona dorsal, lo hacemos para la dorsal, porque las dos aplicaciones podrían generar un pequeño conflicto entre ellas. Claro, ¿no? Visto que Valerio redondeó las esquinas como en el video anterior. Y ahora invitamos a nuestro modelo a flexionarse mucho más que antes. Siempre le pedimos que se abrace, pero ves que ahora ha realizado una flexión del tronco mucho mayor que antes. ¿Cómo se realiza? En la zona dorsal lo hacemos flexionarse hacia adelante de manera más acentuada que en el tratamiento anterior. Estiramos lo más posible, identificamos la zona central y con los dedos recorremos la columna a ambos lados. Debemos aplicar las dos cintas de taping a los lados, desde el inicio de la zona dorsal hasta casi la parte dorso-lumbar. Tratamos de mantener la misma distancia desde las vértebras tanto a la derecha como a la izquierda, siempre de arriba hacia abajo, y siendo esta la base del taping sin ninguna tracción, es decir, una aplicación en su longitud natural. Perfecto. Y todo esto siempre manteniendo la posición flexionada hacia adelante, para comenzar con un estiramiento de la musculatura que queremos apoyar y facilitar. Aplicamos estas primeras dos cintas verticalmente, como puedes ver. A este punto creamos tracciones en la parte superior. Cortamos dos cintas de 4 cuadrados y otras de 3 porque de otra manera cubriría en exceso los lados del dorso y podría resultar contraproducente. ¿Y cómo aplico estas de 3 cuadrados? Las aplico en la parte superior e inferior de manera ligeramente curvada, haciendo una tracción desde la parte interna hasta la externa. Podrías ver que son de 3 cuadrados, pero al estirarlas alcanzan la misma longitud que las de 4. Entonces aplico una tensión. Cuando él deja esta posición de estiramiento y vuelve a una posición normal, sentirá que el taping tira hacia atrás, dándole una sensación de apoyo, como si algo estuviera tirando de él hacia atrás, reduciendo su peso básicamente. Es una sensación maravillosa para quienes tienen este tipo de problema. Estas cintas, aplicadas casi horizontalmente, diría oblicuas, la inferior sigue casi la línea costal, mientras que la superior es oblicua y definitivamente no horizontal. Las aplicamos en pendiente hacia arriba y hacia abajo para dar más espacio en el centro. Si queremos reforzar aún más la aplicación, podría no ser suficiente ese diseño y podríamos necesitar aumentar la tensión con otra cinta central, también de 3 cuadrados, como la que estoy preparando. Para aumentar esta sensación, si el atleta nos dice que necesita algo más fuerte, dejamos espacio para agregar a otras dos cintas. Entonces, estas son las bases que Valerio te ha mostrado, pero todo es personalizable, como ya dijimos. Son bases sobre las cuales podemos trabajar, aumentar y modificar. Estas son las bases de las que partimos, pero luego hay una gran personalización de esas técnicas que viene con la experiencia, el conocimiento de la anatomía, la intuición y la creatividad. Debemos combinar todas estas cosas. En este caso, hacemos esta labor y aumentamos. Ahora hay 3 cintas de soporte en el dorso.
Vimos claramente cómo Valerio aplicó la tensión en comparación con las cintas verticales. En este caso, se vio claramente la tensión aplicada, porque eso es lo que necesita. Necesita esta tensión para percibir el apoyo. Y al pasar de una posición de estiramiento a una posición neutral, le pedimos al modelo que nos diga cómo se sentía y nos dijo que sentía una posición más abierta, como si hubiera algo tirando de él desde atrás. Así es, y si queremos podemos completar esta técnica agregando otras dos cintas verticales que cierren las tres horizontales, haciendo una aplicación completa al máximo de su capacidad. Podemos ir gradualmente. Una vez aplicada la base inicial, si es suficiente, nos detenemos. Si no es suficiente, podemos agregar las dos cintas horizontales o finalizar como estamos haciendo, haciéndola más completa y elaborada. Sí, más elaborada porque estas sensaciones deben ser reportadas por el atleta. Si la base del taping es suficiente para darle alivio, nos detenemos ahí. Si necesita algo más fuerte y rígido, continuamos con este tipo de construcción. Este es el último paso, donde aplicamos una tracción aún más fuerte que las anteriores, siempre de arriba hacia abajo, como puedes ver, para crear siempre una condición de descanso. Perfecto, entonces desde esta posición de estiramiento, nuestro atleta se reposiciona en una posición neutral y nos dice que siente un gran apoyo. ¿Cómo describiría yo lo que nos dijo el modelo? Bueno, que tenía una gran sensación de alivio, como si se hubiera aligerado, como si su cuerpo hubiera reducido el peso, sostenido por algo que lo mantenía a nivel dorsal. En este vídeo veremos esta aplicación del taping de la zona lumbar. El principio de aplicación es más o menos el mismo, pero veremos en detalle cómo hacerlo. Obviamente nuestro atleta está sentado, pero esta vez le pediremos una flexión del tronco mayor, porque como hemos aprendido, para aplicar este taping de soporte debemos comenzar desde una posición de estiramiento de los músculos involucrados. La diferencia, en realidad, entre la zona lumbar y la dorsal o la cervical es que nuestra aplicación debe comenzar de abajo hacia arriba. Primero lo hacemos flexionarse mucho más que en las dos aplicaciones anteriores, deslizarse hacia atrás lo más posible y llevar la cara casi entre las rodillas. Desde ese momento podemos proceder con la aplicación del taping que comienza desde la parte alta del glúteo y sube por toda la zona lumbar. Como siempre, tomamos las medidas y cortamos nuestras cintas. Usamos las esquinas como hemos aprendido y pedimos a nuestro atleta, en este caso, que se flexione mucho hacia adelante. La cabeza está casi entre las rodillas, como ves, y aplicamos la primera cinta de abajo hacia arriba. También en este caso no debe haber ninguna tensión. El taping debe aplicarse de manera equidistante de la columna y sin ninguna tensión. Luego veremos por qué. Claro, ¿no? Entonces, lateralmente aplicamos dos cintas equidistantes. La columna se encuentra en el medio. Para hacer una prueba y ver si la aplicación es correcta, en este caso hacemos levantar al paciente y deben crearse todas estas arrugas que ves, que son uno de los principios del taping. A diferencia de otras áreas que no podemos ver, aquí podemos ver claramente una buena aplicación. ¿Qué significan estas arrugas entonces? Las arrugas significan que estamos despegando el tejido, lo cual a nivel lumbar nos da la verdadera percepción de alivio. A diferencia de otras aplicaciones que comenzaban de arriba hacia abajo para buscar el descanso del músculo, en este caso debemos hacerlo de abajo hacia arriba y absolutamente deben aparecer esas arrugas porque son las que crean el soporte a nivel lumbar. Muy bien, no es suficiente solo eso. En muchos casos también aplicamos cintas horizontales en la parte inferior. En este caso sí, hay una tracción. Las dos primeras cintas no tienen ninguna tensión y se aplican de manera natural, tal como salen del rollo. Aquí se ve claramente que Valerio está aplicando la parte central con el pulgar, luego tira una vez a la derecha y otra vez a la izquierda, mientras que las siguientes cintas requieren tracciones más o menos fuertes según sea necesario. En este caso, siempre se debe aplicar al centro y tirar a la derecha y a la izquierda. Aquí vemos que centralmente tenemos ese efecto de arrugas muy acentuado. Exacto, esto nos da la sensación de una aplicación correcta, como ya hemos dicho. Y esta aplicación puede ser útil también en las lumbalgias, sobre todo en las lumbalgias, sí. Pero te puedo decir que sin una especificidad del problema, este es uno de los soportes que más alivio da.
Y también es una de las aplicaciones que más se solicita. Bueno, sí, absolutamente. Bueno, entonces ahora, como veis, ese enrojecimiento que estamos viendo en las imágenes es el punto de tracción de la cinta. Son signos positivos, entonces, sí, son signos positivos. Prácticamente son las marcas de una excelente aplicación. En este video veremos la aplicación del TEPI para el hombro, pero específicamente veremos una aplicación de descarga y una de soporte para el músculo bíceps. Nuestra aplicación será de descarga, suponiendo que tenemos una inflamación en la cabeza larga del bíceps. Así que haremos un tapping para aliviar esta zona. Como siempre, tomamos la medida, establecemos la longitud necesaria, redondeamos todas las esquinas para evitar que se despegue rápidamente, como hemos dicho en vídeos anteriores, y luego procedemos con la aplicación. Tomamos la medida, entonces sabemos que esa es la zona que queremos descargar para ayudarla a descansar básicamente. Hacemos nuestra aplicación vertical y luego creamos otro tapping lateral para garantizar una tensión. Como veis, Valerio está preparando una cinta dividida en dos cuadrantes. La longitud de dos cuadrantes es una cinta corta que luego separa en 4 pequeños tapings y redondea la esquina siempre para garantizar una mayor duración de la aplicación y para prevenir que se despegue rápidamente. Empezamos siempre de arriba hacia abajo para garantizar este descanso. Esta es una aplicación de descarga de la cabeza larga del bíceps. Recorremos toda la zona, desde el origen hasta la parte distal, casi hasta el codo. Y en este caso, ¿aplicamos una tensión? No, absolutamente no. También en este caso debemos dejar que se adhiera de manera natural según su consistencia. Luego, para aumentar la eficacia de este vendaje, creamos una tracción en el punto específico, es decir, en el área de la cabeza larga del bíceps, donde nos anclamos en el centro y luego hacemos 4 pequeñas tracciones laterales. Aquí se ve claramente 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Desde el centro empuja y luego hacia la derecha y hacia la izquierda superiormente e inferiormente. Se ve claramente aquí, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Desde el centro, Valerio empuja y luego tira hacia la derecha y hacia la izquierda, superiormente e inferiormente. En este caso, el paciente sentirá alivio porque tendrá la percepción de una condición de descanso en toda la parte anterior del hombro y del bíceps. Muy bien, claro, ¿no? Esta aplicación es, como hemos dicho, de descarga y ahora veremos la aplicación de soporte para la cabeza larga del bíceps. Exacto, y en este caso tomamos como referencia todo el brazo y cortamos nuestras cintas un poco más largas que antes porque comenzamos un poco más abajo. Así que también involucramos la articulación del codo. Preparamos la cinta como antes, cortando y redondeando las esquinas. Aquí separamos la parte baja en 2 pequeños brazos para aumentar un poco la tensión. Entonces, Valerio ha cortado la cinta en 2, la parte inferior, solo por unos pocos centímetros, casi un cuadrante. Sí, solo en la parte inferior. Ha cortado en el medio, exactamente casi un cuadrante, y la aplicamos de abajo hacia arriba, porque debemos crear un soporte, una forma de taping que con su elasticidad ayude a la flexión y al trabajo del bíceps. En este caso, Valerio aplica la parte inferior con una buena tensión hasta la altura de la cabeza larga y luego deja que la cinta se adhiera de manera natural. Exacto, para toda la longitud del bíceps aplicamos elasticidad y tracción. Cuando llegamos a la cabeza larga, soltamos la tensión. De esta manera, el paciente sentirá que el taping le ayuda en el movimiento, facilitándolo. Entonces, cada movimiento será más ligero y rápido porque este taping permite una flexión y elevación mucho más fácil. ¿Es suficiente o debemos aplicar más cinta? Podemos dar un soporte adicional en esta fase de movimiento, ampliando la superficie del taping en el bíceps, dando una cinta en 2 y dividiéndola en 2 partes más pequeñas. Estas 2 tiras, que son una cinta ancha dividida en 2. La cinta es de 5 centímetros, entonces cada tira es de 2,5 centímetros aproximadamente. ¿Dónde las aplicamos? En el bíceps, dejando fuera la cabeza larga, que es la zona problemática, y aumentamos la superficie del taping en el bíceps. Desde la parte interna, medial e inferior, aplicamos una tensión y la colocamos sobre la cabeza larga desde la parte lateral e inferior, aumentando la superficie. Sobre el origen, en la parte anterior del hombro. Al aumentar esta superficie de tracción en la piel, incrementa notablemente el soporte en el movimiento, brindando al atleta un mayor alivio y apoyo en la elevación del hombro y la flexión del brazo. Y si queremos, podríamos añadir más cinta. En la construcción de estas aplicaciones podemos ser creativos, como hemos dicho.
según las necesidades del paciente. Como Valerio mencionaba, estas son aplicaciones básicas, pero con el tiempo puedes personalizar cada aplicación que estás aprendiendo, manteniendo los principios básicos. Ahora aplicaremos el taping para otro propósito, no similar a los que has visto, sino una aplicación específica en la articulación acromioclavicular. Con frecuencia, debido a repetidos traumas, surge la necesidad de crear una forma de estabilidad o soporte en el acromion. Para no hacer ventajas muy visibles o que molesten al atleta, usamos el taping para obtener el mismo resultado con pocas cintas. ¿En qué caso puede ser útil esta aplicación entonces? Cuando ha habido un trauma leve con una subluxación moderada del acromion, necesitamos reducir el dolor del atleta. El atleta podría sentir molestias y necesitar estabilidad en esa zona del hombro, pero al mismo tiempo poder moverla. Y en este caso, mantener la funcionalidad y el rango de movimiento es muy importante. Con este sistema podemos garantizarlo. ¿Cómo llamamos a esta aplicación entonces? No es de descarga. Esta es una aplicación estabilizadora para estabilizar una pequeña articulación, pero que tiene una gran necesidad. Ok, hemos cortado nuestra primera cinta, redondeando las esquinas, tomado las medidas. ¿Cómo se aplica la primera cinta? Desde la parte anterior del hombro, pasamos sobre el acromion, hacemos una tracción bastante marcada, mantenemos la tracción con la mano y pegamos el resto de la cinta. Posteriormente, hacemos lo mismo cruzando las dos cintas, anclándonos siempre en la parte delantera, pasando sobre el acromion, aplicando una tracción firme. También hacia abajo. Bueno, más que hacia abajo, tiramos hacia atrás. La sensación es que baja, pero la tracción es sobre el acromion. Luego cerramos el vendaje que fija la parte baja de las otras dos cintas uniendo ambas cintas. Así, exactamente. Con esto ya tenemos un buen nivel de estabilidad. Si queremos, podemos incrementarlo con otra cinta que pasa lateralmente y se cruza con las otras dos que ya hemos aplicado. Pero en ese caso la resistencia sería bastante excesiva. Dependiendo de las necesidades del atleta y sus sensaciones, podemos decidir aplicar o no otra cinta. Este es ya suficiente para que el atleta esté tranquilo y pueda entrenar o competir, reduciendo significativamente el dolor. Bueno, vamos a ver la aplicación de la cinta, es decir, un taping para el codo para una bursitis olecraniana. No es un taping que hayas visto, es un taping de drenaje. Aunque no forma parte de esos, es un poco particular y lo verás más adelante. Es un taping útil en caso de bursitis olecraniana. Este es un vendaje muy sencillo, un vendaje básico, pero que es muy útil y eficaz en caso de bursitis olecraniana. Digamos que en el codo hay varias opciones. Esta es una de las más comunes, una de las más utilizadas para este tipo de trastornos. Tiene una aplicación y concepto bastante simple, así que tomamos dos cintas de 3 cuadrantes y una de 2, por lo tanto una ligeramente más larga, que prácticamente tiene una aplicación longitudinal, y luego tenemos otra de manera transversal que es un poco más corta. Ambas las dividimos creando esas pequeñas ramificaciones que nos dan la posibilidad de una tracción diferente y un soporte diferente, y vamos a crear casi una especie de sol con sus rayos. Ahora te mostraré todo paso a paso. Como siempre, redondeamos las esquinas. De esta manera podemos despegar muy bien los tejidos. Debemos ayudar a favorecer mucho el paso de este líquido, de esta bursitis que se ha formado. Entonces, recapitulando para aclarar, cortamos una cinta de 3 y una cinta de 2, tanto en la parte superior como inferior. Redondeamos las esquinas y aplicamos la primera cinta, que es la larga. La de 3 la anclamos justo en el centro del olecranon. Y luego los tirantes los dirigimos uno a la derecha y otro a la izquierda, aplicando tensión. ¿Debe haber una tensión importante? No, porque es suficiente con poca tensión, porque en el momento en que el codo vuelva a su posición natural tendremos un despegamiento muy evidente. También porque este es un taping de drenaje que sirve para ayudar a favorecer el drenaje. Aquí vemos como Valerio abre la cinta, también es particular obviamente, la abre en el centro, la aplica en el centro, luego abre, es decir, despega la parte superior con pequeños tirantes. Y en este caso se aplica también un poco de tensión. Es una tensión moderada, no excesiva, hacia arriba y hacia abajo. Aquí esto también es interesante de ver. Luego hacemos que el codo se extienda. ¿Y qué se forma? Con esta aplicación vemos cuánto se aleja el tejido, es decir, se despega de los tejidos subyacentes. De esta manera permite y favorece el drenaje de manera muy rápida. Entonces,
Este es un signo que debe estar presente. Estas arrugas, como hemos hablado para la región lumbar, que vemos en la parte superior del codo, son un ejemplo de cómo debe ser realizado. Muy bien, entonces, ¿es frecuente? ¿Por qué elegimos esta aplicación y no otras? Digamos que pasa con cierta frecuencia con los porteros, obviamente en el equipo de fútbol, porque los traumas repetidos al caer al suelo, las contusiones continuas con el terreno, así que en esos casos, esos soportes pueden ser muy útiles para mejorar la condición del codo y para garantizar a nuestros asistidos, obviamente, una continuidad de actividad sin interrupciones. Vamos a ver la aplicación del taping para el pulgar y la muñeca. Bueno, utilizamos este taping cuando hay traumas directos que puede haber sufrido el pulgar, incluso distorsiones o impactos contra el suelo, cuando el pulgar se queda aplastado y puede tender a hincharse. Por lo tanto, necesita una limitación, un soporte para trabajar con un rango de movimiento limitado y al mismo tiempo algo que le ayude a no tener dolor. En este caso hablamos de un taping de soporte. Este taping de soporte ayuda al pulgar en los movimientos, lo ayuda a volver a su posición natural y en algunos casos lo podemos utilizar también para una inflamación del extensor. En la primera aplicación, una vez que hemos preparado la cinta, ¿cómo procedemos? Bueno, entonces anclamos la cinta en la parte alta del pulgar, donde lo envolvemos y luego bajamos dorsalmente, bajamos hasta la muñeca sin hacer ninguna forma de tensión, de manera muy natural. Y este es el primer paso. Esta es la base. Ya vemos que simplemente con esto, cuando flexionamos, el taping nos devuelve a la posición natural como si fuera un resorte. Ok, ahora ¿qué hacemos? Estamos tomando la medida para la segunda cinta. Sí, para hacer los dos anclajes, interno y externo, y hacer una tracción fuerte para garantizar esta protección y estabilidad. Entonces, hemos cortado una cinta de 5 cuadrantes y ahora vamos a aplicarla. Obviamente hemos redondeado las esquinas como ya sabemos. Anclamos la cinta en el interior del dedo, pasamos lateralmente. Aquí hacemos una ligera tensión que puede no verse, pero debe estar presente. Y como veis, Valerio se está asegurando que adhiera bien. Luego envolvemos la muñeca para tener un anclaje perfecto con una tensión adecuada. Ahora hemos pasado de este lado, debemos hacer lo mismo del otro lado para garantizar una uniformidad, de manera que no haya una única tracción. También en este caso con una cinta de 5 cuadrantes. Entonces tomamos la misma longitud. Es importante la colaboración del asistido en este caso, porque siempre debe ponerse en una posición adecuada. Ok, entonces empezamos desde la parte dorsal del pulgar. Hacemos que adhiera bien para que envuelva completamente el dedo. Bajamos hasta la muñeca y lo hacemos girar alrededor para terminar siempre en la muñeca y cerrar este taping. Exacto, de esta manera tenemos una protección y estabilidad completa del pulgar. Así, en caso de una pequeña distorsión, de un impacto o de una inflamación del tendón extensor, lo ponemos en una condición de descanso, pero también de uso funcional. Un descanso funcional para nuestra actividad, con un soporte elástico que proporciona un gran alivio. Se puede utilizar tanto durante el trabajo como en una condición de descanso. Para tener una eficacia ideal, se puede usar durante la actividad deportiva, pero sería recomendable mantenerlo también en las horas siguientes, casi como una continuidad. Bueno, este es el video dedicado a la cadera y la pelvis. En concreto, veremos la aplicación del taping en una condición particular, la bursitis trocantérica, que a menudo se usa en los porteros. Sí, eso es uno de los traumas más frecuentes, además del codo, siempre debido al rol y al impacto con el suelo que a menudo les afecta a los porteros. Con esta aplicación tratamos de reducir los tiempos de recuperación y mejorar la condición con estos drenajes y tapings aplicados. Hablamos de taping drenante en este caso. Hemos cortado una cinta de 5 cuadrantes y la hemos dividido en tiras de 5 tiras de 1 centímetro. Como puedes ver, estamos redondeando todos los ángulos. Exacto, este tipo de taping está diseñado para ayudar en una superficie amplia a drenar los líquidos. Aplicado y posicionado de una manera específica permite favorecer este paso, este tránsito subcutáneo de manera mucho más efectiva y rápida. En este caso puede decir que también es agradable a la vista. ¿Y cuáles son las precauciones? Esas cintas que hemos cortado y dividido en 5, ¿hacia dónde debe dirigirse? ¿Hacia abajo, hacia el anclaje y hacia arriba? En este caso hemos aplicado ahora la primera, así que anclamos hacia arriba y luego aplicamos cada tira individual que pasa sobre la bursitis haciendo una ligera tracción.
Entonces, en práctica, el primer cuadrante lo aplicamos sobre el trochanter mayor. Y todas esas tiras deben pasar sobre la bursitis, dejando entre una tira y otra 2 o 3 centímetros de distancia aproximadamente. Siempre con una tensión. Aplicamos una ligera tensión, digamos respecto a la condición natural, aproximadamente un 20% de tensión. Entonces es algo bastante modesto, pero aún perceptible. Tratamos de ponerlas todas equidistantes. Hemos preparado dos cintas cortadas de la misma manera. En este caso hemos aplicado la primera cinta, empezando desde arriba. Colocamos el primer cuadrante sobre el trochanter mayor. Y ahora vamos a colocar la segunda. ¿Cómo? Siempre en la parte alta del trochanter mayor, pero moviéndola un poco más hacia la izquierda. En este caso para que podamos cruzar todas las tiras formando una especie de telaraña. Entonces, cruzándolas, empezamos desde la parte más interna, colocamos el cuadrante de la segunda cinta y luego vamos a insertar, aplicar, pegar las tiras siempre de la misma manera, equidistantes. Sí, equidistantes, con una tensión de aproximadamente el 20% y superpuestas. De esta manera, creamos una especie de telaraña, una red que será la que facilite el paso del líquido porque estos tapings así aplicados crean un pequeño despegue de la piel. Es apenas perceptible pero suficiente para ayudar el drenaje subyacente. Valerio en privado me decía, con mucha experiencia en este campo, que si hay un hematoma importante, una vez que se despega la cinta, se pueden notar las marcas. Exactamente, el dibujo del líquido que ha recorrido, que ha seguido, las líneas blancas. En un tejido de hematoma oscuro vemos líneas blancas, así que es una señal clara de que la aplicación del taping ha funcionado. Lo importante es que, como vemos en las imágenes, la zona a drenar esté debajo de los tejidos que se cruzan, por lo tanto, bajo esta telaraña. En este video vamos a ver la aplicación del taping para la rodilla, muy implicada prácticamente en todos los deportes, por lo que verás las aplicaciones más comunes, útiles y extendidas en la mayoría de los deportes. Entonces, como siempre, estamos cortando una cinta de 3 cuadrantes, porque como ves son 2,5, pero cuando los sumas se convierte en 3. La estamos cortando por la mitad. Así que vamos a hacer dos tiras de aproximadamente 2,5 centímetros cada una. Cuando nos encontramos con una inflamación del tendón rotuliano, debemos hacer una aplicación que permita al deportista, al atleta, encontrar alivio y garantizar una actividad de campo con menos molestias. Así que en este caso hablamos de un taping de soporte. Este será un tensor transversal que aplicaremos. Ahora, como ves, estamos suavizando los ángulos, ya como sabes desde los vídeos anteriores. En este caso vamos a aplicarlo en la tuberosidad tibial como parte del anclaje. Luego, las dos tiras que hemos cortado de aproximadamente 2,5 centímetros las envolvemos alrededor de la rótula. Esto es para dar armonía al movimiento y estabilidad a la rótula. De esta manera tiene un sistema relacionado con el taping que estamos aplicando. Luego, para aliviar y apoyar el tendón rotuliano, aplicamos centralmente sobre el vientre del tendón. Y luego hacemos tracciones laterales. Esta compresión que creamos en el tendón sirve para que trabaje de manera más tranquila, ya que parte del esfuerzo se absorbe por el taping. Muy bien, entonces ahora estamos viendo una extensión. Le pedimos al paciente que haga el movimiento o lo hacemos nosotros. Una vez aplicado, al principio puedo hacerlo yo de forma pasiva y luego pido una contracción por parte del atleta para entender un poco sus sensaciones y saber si el soporte que estamos proporcionando es suficiente y efectivo o si necesitamos algo más. En general, esto ya proporciona una buena respuesta. Puede ser necesario aumentar un poco la tracción y eso requeriría una nueva aplicación, pero podría ser demasiado. Por lo tanto, siempre recomiendo hacer lo mínimo necesario para obtener un resultado casi garantizado. Lo mínimo, digamos, pero efectivo. Bien, ahora estás viendo la preparación para otra aplicación, es decir, la aplicación drenante, también para la rodilla, pero en este caso, nuestro atleta, nuestro cliente, se colocará boca abajo y veremos la aplicación como la puedes reconocer por cómo está cortando Valerio nuestro taping, porque está haciendo esta preparación típica del taping drenante. Así que hemos tomado una cinta de casi 5 cuadrantes. Hemos cortado 5 pequeñas tiras de aproximadamente 1 centímetro cada una, siguiendo este concepto de crear esta red para el drenaje que ya hemos visto.
Como veremos luego, la aplicaremos posteriormente en la rodilla para una sobrecarga funcional, para un trauma contusivo. Por lo tanto, también en caso de hematoma, podemos aplicarlo porque favorece el drenaje de los líquidos. Ahora mostraremos una demostración de un caso utilizando el drenaje medial de la rodilla. Como acabamos de decir, puedes aplicar el mismo taping en la parte lateral, central e incluso en otros distritos. Bueno, ahora estamos viendo cómo Valerio separa la cinta. Prepara estas cintas para que estén listas en el momento en que necesite aplicarlas. En este caso vamos a hacer una primera aplicación debajo de la rodilla, siempre en la parte interna, en este caso casi medial. Luego vamos siempre con una tensión de aproximadamente el 20%, porque estas tiras, si las estiramos, se vuelven infinitamente largas, pero luego pierden eficacia. Así que también hay moderación en esto, siempre equidistantes entre sí, comenzando desde el interior y aplicándolas en la parte externa del muslo. Exactamente así, equidistantes. En este caso aplicamos esta tercera tira a aproximadamente 1 centímetro de la segunda. 1, 2, 1. Ahora depende del tamaño del área que debamos cubrir. Y vamos a recuperar el principio que ya vimos en caso de bursitis trocantérica. El concepto es muy similar, con la diferencia de que en la bursitis siempre comenzamos desde arriba porque el movimiento de drenaje es único. En este caso podemos aprovechar más ángulos. Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a aplicar la segunda cinta? De arriba hacia abajo, garantizando esta red que hemos visto anteriormente, que es la que actúa positivamente sobre los líquidos. Entonces, le pregunté a Valerio, ¿por qué esta vez hemos aplicado estas cintas de manera un poco diferente a la bursitis trocantérica? Él me respondió diciendo que estamos simulando la aplicación del taping drenante, simulando un trauma contusivo medial de la rodilla, donde hay una sobrecarga. De esta manera logramos un drenaje muy rápido, garantizando una rápida resolución. Y esta es también una aplicación un poco escénica, digamos, muy agradable de ver. Una vez aplicado tiene un buen efecto, pero más allá del aspecto estético, su funcionalidad es muy útil. Valerio me dijo que en caso de hematoma, una vez retirada la cinta, aparecen estas líneas blancas como un signo específico de la zona que hemos logrado drenar. Como dijimos, puedes aplicarlo también desde el exterior hacia el interior y también en la parte central, una vez entendidos los principios fundamentales y adaptados a nuestras necesidades. En este vídeo vamos a ver la aplicación del taping de la pantorrilla. Dos aplicaciones, una de recuperación y una de soporte. Entonces, básicamente la de recuperación es la que usamos cuando queremos que el músculo descanse. Por lo tanto, necesitamos un trabajo adicional de descarga, así que necesitamos contraerlo y usamos el taping con ese propósito. Tomamos, como siempre, la medida para la longitud de la pantorrilla. A veces es mejor que sea un poco más largo en lugar de más corto, así que podemos cubrir toda la zona interesada. Y hay una diferencia sustancial entre la recuperación y el soporte. Con soporte nos referimos a crear un taping que ayude al atleta durante el esfuerzo, dándole más impulso, más apoyo y por lo tanto limitando su sensación de fatiga. Preparamos las esquinas una vez que estemos listos. Debemos poner el músculo en estiramiento, así que debemos alargarlo bastante. Entonces, esta es la diferenciación importante. O sea, que comenzamos con el estiramiento. Esto sirve para la recuperación. De esta manera alargamos el músculo y aplicamos desde abajo en el talón como anclaje del taping y luego nos dirigimos primero al gemelo lateral, luego al gemelo medial o viceversa. Es indiferente. Lo importante es tomar ambos grupos musculares. Como ves, Valerio, la parte inicial la hace adherirse al tendón de Aquiles. ¿Esto lo haces por una razón o porque es más práctico? No, porque de todos modos el músculo se engancha al tendón, así que por una cuestión anatómica, exacto, por un recorrido anatómico debe comenzar desde el tendón y luego desarrollarse a lo largo del músculo. Valerio ha utilizado una longitud casi correcta, así que cubre todo el gemelo lateral. En este caso lo ha hecho un poco más largo, para mostrar que de todos modos es mejor que sea un poco más largo en lugar de que sea más corto y no llegue al final del músculo interesado. Y no hay problema si, como en este caso, lo aplicamos sobre los flexores. No, absolutamente, no causa ninguna molestia. También porque la parte del flexor involucrado es tan pequeña que no tiene ninguna acción. Entonces está bien, llevando luego la posición de máximo estiramiento a una posición neutra. ¿Y cuál es la sensación que puede sentir nuestro atleta?
Básicamente tiene la sensación de que el músculo está siendo empujado en una condición de descanso, así que de pie tiene una sensación de alivio, de ligereza, como un resorte, y ese resorte lo tiene en el soporte. En este caso siente el músculo más ligero, que se relaja porque se descarga, porque descarga una buena parte de su fatiga. El elemento clave decisivo es el estiramiento, así que el estiramiento del músculo antes de aplicarlo es muy importante. Y esta es la diferencia sustancial. En este caso, de hecho, vamos a ver una aplicación de soporte, pero partiendo desde una posición neutral. Y en este caso daremos la sensación a nuestro asistido casi de un impulso de resorte. Entonces, una vez aplicado este taping, la sensación es casi de tener un resorte debajo del talón, que nos permite una flexión plantar mayor. A menudo se puede llegar a un evento competitivo como un entrenamiento con aún un grado de fatiga. Entonces, para ayudar al atleta, hacemos este tipo de taping que, a diferencia de la aplicación anterior, debe descansar de esta manera, debe ayudar a empujar. Entonces, si antes estirábamos la pantorrilla, ahora la ponemos en una posición de descanso, así que extendemos el tobillo, dejamos el músculo lo más relajado posible y vamos a aplicar. Así el músculo está casi neutralizado, en el sentido que ciertamente no hay contracción, porque crearemos un taping que parcialmente trabajará por él, prácticamente casi sustitutivo, entre comillas, partiendo desde abajo del talón, como ya hemos visto como en la otra aplicación, nos movemos hacia la parte del gemelo lateral, pasando con una tensión modesta porque luego la tensión se creará después, en el momento en que llevemos el tobillo de vuelta a una condición normal. Este juego elástico es básicamente una consecuencia. Pasando siempre por el tendón de Aquiles, nos movemos una vez al gemelo lateral, yendo a insertarlo en la parte lateral de los flexores de la rodilla y luego, en cambio, en la parte interna del gemelo medial, para ir a la parte interna luego de los flexores de la rodilla. Como nos dijo Valerio, es mejor tener una cinta un poco más larga que una cinta un poco más corta. Este taping se tensará y dará al paciente, a nuestro asistido, este efecto resorte del que hablábamos. Así que tanto al caminar, correr como al empujar en general tendrá la percepción de algo que le proporciona un retorno mucho más rápido, básicamente una facilitación significativa. ¿Y cuándo puede ser útil un taping de este tipo? Bueno, cuando el paciente aún siente una sensación bastante evidente de fatiga, pero aún así está obligado a realizar un esfuerzo importante. De esta manera le damos una gran mano. Sobre todo le damos la posibilidad de hacer esos movimientos, la posibilidad exactamente de participar a una actividad, limitando también los riesgos. Posteriormente podemos hacer la otra aplicación, en cambio, para descargar y liberar. Muy bien, ahora vamos a ver la aplicación del taping de soporte para el dedo gordo del pie. Es un poco el mismo concepto que hemos visto en cuanto a la aplicación del taping del pulgar. Muy frecuentemente y desafortunadamente nos encontramos con traumas en el dedo gordo del pie que pueden ser desde pequeñas distorsiones o contusiones, así que debemos intentar crear una aplicación, algo que permita a nuestro asistido seguir trabajando, continuar con sus actividades y al mismo tiempo protegerlo. Entonces, vamos a ver la primera aplicación. ¿En qué consiste? Vamos a anclar la parte alta del dedo gordo del pie y vamos a estirar el vendaje a lo largo de toda su longitud. No hay tensión, debería sentirse muy interna. En realidad, el movimiento del vendaje es bastante recto. Debemos asegurarnos de que se adhiera bien, porque a veces, si el pie está ligeramente sudado, puede que no se adhiera correctamente. Así que siempre es mejor limpiar y preparar adecuadamente la piel para la aplicación. Además, imagino que luego uno se pone un calcetín quizás encima, pero esta aplicación puede crear problemas, complicaciones. Si no está bien pegado y luego te pones el calcetín y se despega un poco, el calcetín lo despegará y podrías perder completamente la eficacia del vendaje. Entonces, limpiar, secar bien, preparar la zona y luego comenzar con la aplicación en el pie, ya que es una de las zonas con mayor sudoración y tenemos que proceder de esta manera. Luego nos anclamos hacia el interior en el área media con este otro vendaje del dedo gordo del pie. Vamos a hacer una ligera tracción hacia afuera, entonces de dentro hacia afuera. Pero comenzamos desde el interior del dedo gordo del pie para aplicar el segundo vendaje en la parte interna del pie, como has visto.
Esto obviamente tirará hacia afuera el dedo gordo del pie, pero no buscamos ese resultado, buscamos estabilidad. Así que realizamos el mismo procedimiento de afuera hacia adentro, con el mismo anclaje y la misma tensión. Debemos recordar y reproducir la misma tensión. Así que este es el tercer ventaja. Sirve para equilibrar el anterior. Vale, se aplica desde la parte inferior. Veo que desde la parte inferior del dedo gordo del pie se aplica, pero luego hacia arriba. Este es el tercer ventaja. Sirve para equilibrar el anterior. Y como veis, desde la parte inferior del dedo gordo del pie se aplica, pero luego hacia arriba. Así que básicamente el dedo gordo del pie debe volver a su posición desde abajo del dedo gordo. Lo giramos y lo aplicamos en la parte superior del dorso del pie. El dedo gordo del pie debe volver a su posición original, pero completamente envuelto por el vendaje que crea un soporte elástico importante. Así que permite la funcionalidad, pero al mismo tiempo protege un poco. Aún así, limita los movimientos, limita algunos riesgos que causan dolor, como posibles pequeñas tensiones o molestias relacionadas con el movimiento. Realizamos otros dos anclajes transversales para garantizar una mayor sujeción del vendaje, uno arriba y otro abajo. Esto parece casi un vendaje funcional, pero no lo es, debido a las propiedades elásticas del vendaje. Como ves, permite toda la movilidad del antepié, así que no limita el movimiento, pero proporciona un gran soporte para los problemas del dedo gordo del pie. Bueno, ahora vamos a ver la aplicación del vendaje para el tobillo, pero se trata de un vendaje drenante, no de soporte. Hablamos de un vendaje drenante útil para traumas, contusiones directas, pero también para traumas donde puede haber un problema, un derrame de sangre debido a un trauma indirecto, como una distorsión de tobillo, por ejemplo. Uno de los traumas más comunes, especialmente en el deporte en general, es cuando el tobillo sufre un trauma. Tiende a hincharse, ya sea concluyente, distorsivo, o generalmente con derrames importantes, o incluso si no es un gran derrame, por lo que debemos ayudarlo, además de todos los conocimientos fisioterapéuticos, con un soporte adicional, que es el vendaje drenante. En el taping drenante la preparación es siempre la misma, entonces recortas tus cintas de esta manera, haciendo una separación, creando 5 tiras de aproximadamente 1 centímetro cada una. Esta preparación, en este caso se requiere de cesta manual, de todas formas con el tiempo uno lo aprende. Sí, se requiere de cesta manual, pero también entender los conceptos. En el momento en que te preparas, eres mucho más rápido porque ya tienes en mente todo lo que debes hacer y cómo hacerlo. Entonces vamos a recortar nuestras dos cintas. Las separamos de esta manera, creando estas 5 tiras de aproximadamente 1 centímetro y la longitud de las dos cintas varía según el pie y según el tobillo, dependiendo de lo amplia que sea la zona a drenar. Al igual que con el dedo gordo del pie, siempre es buena práctica secar bien el pie, eliminar cualquier impureza, desengrasar porque podría no adherirse perfectamente, especialmente cuando usamos calcetines. Cuando también debemos poner el zapato, debemos asegurarnos de que tenga una sujeción óptima. Como vimos antes, luego procedemos a aplicar en el exterior. Podemos comenzar tanto desde el exterior como desde el interior. Esto es indiferente en relación directa al malleolo. Entonces, malleolo peroneal en este caso, articulación del malleolo. En el interior la pegamos en la parte, prácticamente en la planta del pie. Ahora verás que la está pegando justo debajo de la planta del pie. La segunda tira igual. Envolvemos equidistantemente todo el contorno del pie y lo anclamos debajo de la planta del pie. Es una aplicación que ya conoces, así que ya podrías hacerla de manera muy rápida. Sin embargo, nos detenemos en la parte dorsal. Las últimas dos tiras normalmente pasan sobre el malleolo, así que las pegamos prácticamente sobre el malleolo peroneal. Tenemos que verificar que estén bien pegadas porque existe la posibilidad de que cedan, como se vio al principio. Luego es muy importante corregir sobre la marcha, así que anclamos de manera perpendicular partiendo desde el interior. En este caso aprovechamos prácticamente los mismos principios utilizados para el drenaje. No sé si recuerdas el taping drenante que hicimos con nuestro modelo, boca abajo sobre la rodilla. En la parte interna el concepto es muy similar. Entonces, las primeras dos. La primera que pasa sobre el malleolo y la otra debajo. Como referencia, podemos usar estas tiras que se unen a las que aún teníamos en el antepié. Vale, entonces, la tercera y cuarta terminan un poco más en la parte dorsal del pie. Las dos últimas tiras se reúnen para cerrar un poco el diseño de nuestra red en el contorno del pie.
De esta manera hemos creado un drenaje completo del tobillo. Muy bien. También en este caso tenemos un efecto visual, ¿no? Seguramente un diseño muy bonito de ver, además de ser muy efectivo. Es que Valerio está verificando que las tiras estén bien adheridas a la piel y eso es fundamental. Es fundamental que estén bien y perfectamente adheridas. Muy a menudo se crean estos tapings que tienen un efecto visual bonito, por lo que pueden parecer hermosos porque están construidos de cierta manera, pero debemos entender su efectividad, debemos entender su validez, por lo que no debemos hacerlos porque se vean bien, debemos hacerlos porque tienen una excelente función y siempre nos garantizan un gran resultado. Así que es importante el efecto práctico y la eficacia. El efecto visual puede ser una consecuencia, claro, pero obviamente no es nuestro objetivo. Si te gustó este video, asegúrate de compartirlo, darle un me gusta, comentar abajo y suscribirte al canal. Si quieres echar un vistazo a nuestros cursos, revisa el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo video.